Pokémon El Maestro Perdido 181, 200. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 181. Tobías entró con paso decidido al edificio principal de Índigo. Habían pasado casi 2 semanas desde la ejecución de Giovanni, y había observado el progreso de la llamada ley legendaria. Parecía que iba a aprobarse, así que se dirigió a Índigo. Al llegar a la recepcionista, le dedicó una tensa sonrisa. Quisiera hablar con el maestro Pokémon, dijo. La recepcionista lo miró rápidamente y negó con la cabeza. Lo siento señor, pero no acepta visitas. Él me llevará, dijo Tobías. No señor, no lo hará. Le sugiero que vea a la señorita Shirona, dijo la recepcionista con calma. Si quiere, puedo preguntarle si está libre. Sí, dijo Tobías con irritación. Me llamo Tobías Takuto. La recepcionista cogió el teléfono y habló. Unos instantes después, volvió a hablar, hizo otra breve pausa y colgó. La señorita Shirona te recibirá. Toma el ascensor de la izquierda hasta el 7º piso y ella te recibirá. Gracias, dijo Tobías entre dientes. Le molestaba tener que luchar así, contra la liga Pokémon que le arrebataba sus Pokémon. Intentó controlar su irritación. Sabía que debía tener cuidado con alguien como Quintia. Al llegar al 7º piso, vio que alguien lo esperaba. ¿Tobías? Preguntó Quintia. Sí, dijo. Gracias por recibirme, Quintia. No tengo muchas opciones, respondió Quintia. Campeón me pidió que me reuniera contigo cuando llegaste. Ya veo, dijo Tobías mientras seguía a Quintia hacia su oficina. ¿Te dijo por qué quería que lo hicieras? Quintia no respondió hasta que estuvo sentada detrás de su escritorio, con Tobías sentado frente a ella. Le informó que deberá entregar sus Pokémon cuando la ley entre en vigor. Aunque sospechaba que llegaría como lo ha hecho, antes de que tenga que entregar sus Pokémon. En efecto, dijo Tobías, apretando los dientes. ¿Y te dijo qué esperaba que hiciera al llegar? Quintia rió levemente. ¿Te preguntas qué también te ha leído, Tobías? Tobías estaba a punto de responder, pero se detuvo. Esto no iba como esperaba. Respiró hondo para recomponerse antes de volver a hablar. La verdad es que tengo curiosidad por saber por qué está impulsando esta ley. No te lo puedo decir, dijo Quintia. ¿Quieres decir que no lo sabes? Preguntó Tobías. No, espero que lo averigües por ti mismo rápidamente, respondió Quintia. Después de todo, has capturado al Pokémon Conocimiento. Tobías se quedó atónito. Había hecho todo lo posible por ocultar a la Liga Pokémon el hecho de que había capturado a estos Pokémon legendarios. ¿Cómo lo sabes? Preguntó, luchando por recuperar la calma. No consta en los registros, dijo Quintia en voz baja. No sé cómo lo lograste, pero los únicos Pokémon legendarios que se sabe que tienes son Darkrai y Latios. Aunque campeón lo sabía. No sé cómo. Todo vuelve a él, dijo Tobías. Sabe cosas que no debería saber, puede hacer cosas que no debería poder hacer, y aparece con un grupo de Pokémon increíblemente poderosos. ¿Quién es, Quintia? Si solo estás aquí para debatir con el maestro Pokémon, esta entrevista se acabó, dijo Quintia con voz endurecida. Accedí a reunirme contigo, Tobías, porque me lo ordenaron. No voy a hablar de mi superior. Eso es inapropiado. Pero y adiós, Tobías. Tobías se levantó lentamente, antes de mirar a Quintia con enojo. Te arrepentirás de esto. Bajo la mirada dura pero serena de Quintia, salió furioso de la oficina y regresó con la recepcionista de abajo. Una palabra más, por favor, dijo Tobías, con la ira reflejada en su voz. ¿Sí, señor? Preguntó la recepcionista. Quiero desafiar al maestro Pokémon por su título. ¿Te llamas Tobías Takuto? Le preguntó. Asintió brevemente y empezó a escribir rápidamente. ¿Ganaste la liga si no, hace casi 8 años? Preguntó Tobías. La batalla debería tener lugar, respondió. Su voz se fue apagando al leer la pantalla. Disculpa, ¿la batalla se celebrará lo antes posible? Preguntó Tobías. Volvió a asentir, sin decir nada. Muy bien. Tu batalla será dentro de una semana, el sábado a las 9 de la mañana. Buena suerte, señor. La mujer le entregó a Tobías un papel que salió de la impresora junto a ella, con los detalles de la batalla. Tobías asintió y salió del edificio. Una semana era tiempo suficiente para entrenar a sus Pokémon legendarios. Estaba seguro de que no podían derrotarlos. Y cuando fuera maestro Pokémon, la ley nunca entraría en vigor. Ash miró la computadora en un rincón de la habitación mientras sonaba.
Desde lejos, vio que tenía un correo electrónico de Quintia. Sospechaba que era lo que le preocupaba. Una pelea contra Tobías. Cruzó la habitación para confirmar sus temores. Mientras regresaba lentamente a su silla, gimió en voz baja. Cuando los Pokémon legendarios estaban tan alterados, una batalla contra uno podía hacer que uno de ellos entrara en pánico y causara problemas. Una batalla contra 6, y estaba bastante seguro de que se enfrentaría a todos ellos dondequiera que fuera la batalla. Y sabía que no podía. Sin embargo, Tobías no retiraría su desafío. Sabía que era mejor no preguntar. Una parte de él disfrutaba de la ironía. Había desaparecido tras una derrota contra Tobías, y sin embargo, cuando tuviera la oportunidad de vengarse, podría no ser capaz de aprovecharla, debido a la forma en que Tobías luchaba. Ash se preguntó si siquiera era consciente del peligro que corría para los espectadores al traer 6 Pokémon legendarios a una batalla. Ash volvió a sentarse en un sofá, de cara a la puerta. Esperaba a que Sam y Melanie volvieran de hacer ejercicio, tras haber hecho el suyo ese mismo día. Se habían entregado al entrenamiento con entusiasmo, y su amistad lo había ayudado. Sin embargo, verlos lo entristecía. Cuando empezó a entrenar, tenía un amigo a su lado. Un amigo con el que podía hablar del entrenamiento del día, competir contra él al correr, incluso si lo superaban. Y entonces ese amigo se marchó. El día de la partida siempre ponía a Ash melancólico, y Espeón se había sentado mucho con él en las 2 semanas transcurridas desde que los jóvenes se unieron a él. Desde entonces, apenas había ido a Índigo, confiando en que Quintia continuara con su trabajo y se asegurara de que no estuviera atado a él. Cualquier cosa que requiriera su intervención no iba a acabar bien. Ash volvió a pensar en Tobías. Tenía que encontrar la manera de que liberara a sus Pokémon. Si no, el equilibrio se rompería para siempre. Y, sin embargo, no podía retrasar el desafío de Tobías hasta después de liberar a sus Pokémon. Sabía que las repercusiones mediáticas podrían obligarlo a renunciar a su puesto. Un maestro Pokémon sin apoyo público era un rol bastante inútil en la sociedad. Así que el combate debía seguir adelante. Y como era un desafío, sería un 6 contra 6. Ash sospechaba que podía ganar, pero sabía que no llegaría tan lejos. Si noqueaba a un legendario y luego podía cuidar del Pokémon inmediatamente, sabía que las consecuencias serían prácticamente inexistentes. Los demás Pokémon legendarios no se enfadarían si un entrenador se ponía a prueba contra uno de ellos, siempre y cuando éste se asegurara de que el Pokémon legendario recibiera tratamiento de cualquier herida. Si noqueaba a 2 o 3, posiblemente no provocaría un efecto dominó si lograba curarlos inmediatamente. Sin embargo, sabía que no podría. Tobías no le daría la oportunidad. Los retraerían en sus Pokébolas y enviarían a otro. Y la batalla traería Pokémon legendarios hasta él. Lo que significaba que tenía que aceptar que se enfrentaría a todos los Pokémon legendarios a la vez. Ash suspiró, sabiendo que solo podía hacer una cosa. Algo que había rezado para que no fuera necesario, pero no le sorprendió que lo fuera. Se levantó del sofá y salió por la puerta. Afuera, 3 Pokémon estaban de pie, con los ojos cerrados, luchando mentalmente. Mewtwo, completamente descansado y poderoso, había demostrado ser formidable, pero bajo su guía, Espeón y Alakazam se habían fortalecido rápidamente. Sin embargo, lo que Ash quería no era la fuerza de Mewtwo, sino su estatus. Crucialmente, que fuera un Pokémon legendario. Ash se detuvo frente al trío de Pokémon psíquicos y esperó. En unos instantes, Espeón abrió los ojos de golpe y maulló suavemente. Mewtwo se giró para mirar a Ash, y Alakazam gruñó antes de girarse también. Mewtwo, necesito hablar contigo, dijo Ash. Mewtwo inclinó la cabeza y le indicó a Ash que continuara. Necesito ayuda con los Pokémon legendarios. En concreto, cómo detener a Tobías, alguien que ha capturado 6 de ellos. Hay que liberar a esos Pokémon, dijo Mewtwo. Capturar Pokémon legendarios alterará el equilibrio de la naturaleza. Lo sé, dijo Ash con calma. Hay una ley en proceso de resurrección que prohibirá capturar cualquier Pokémon legendario. Tobías es el único que aún tiene uno capturado. Me ha retado a un combate que tendrá lugar antes de que la ley entre en vigor, así que aún puede usar sus Pokémon. Necesito ayuda para lidiar con las consecuencias de luchar contra tantos Pokémon legendarios, y sobre todo, para lidiar con los demás cuando lleguen debido a la perturbación. Mewtwo parpadeó. No esperaba que estuvieras tan bien informado. Algún día aprenderás, respondió Ash con una leve sonrisa. En efecto. Contra semejante fuerza de Pokémon legendarios, nada de lo que tengas será suficiente.
Dudo que tus Pokémon puedan derrotar a 2 o 3 legendarios cada uno. Por lo tanto, necesitas encontrar la manera de que este hombre retire su desafío. No lo hará. Entonces no tengo ni idea, dijo Mewtwo. Lo siento, pero si derrotas a suficientes Pokémon legendarios como para asustar al resto y que ataquen, no tendrás más remedio que luchar contra ellos. El equilibrio ya está alterado, lo presiento, aunque no estoy tan sintonizado como los demás. Un ataque así podría desequilibrarlo por completo. ¿Significado? Todo lo que controla cada Pokémon legendario comenzará a desestabilizarse. El más obvio es el clima. Similar a los sucesos en la isla Shamouti, solo que peor. Allí, solo 3 Pokémon legendarios se enfurecieron. Esto desencadenó una batalla entre el calor de Moltres, el trueno de Zapdos y el hielo de Articuno. También existe el peligro del enfrentamiento entre Groudon y Kyogre, que provocará patrones climáticos imposibles. Incluso si logras detenerlo, los efectos se sentirán durante mucho tiempo, a menos que los propios Pokémon logren controlarlo. Si otros Pokémon legendarios están involucrados, el riesgo es aún mayor, ya que la voluntad de humanos y Pokémon comenzará a quebrarse y el tiempo se descontrolará y ya entiendo, dijo Ash. Si los Pokémon pierden tanto el equilibrio, sobrevendrá la calamidad. ¿Acaso no puede alguno de los Pokémon legendarios ayudar a mantener la calma? Mew, por ejemplo. ¿No tiene una conexión más fuerte con todos los demás Pokémon legendarios? No lo sé, dijo Mewtwo. Aunque si quieres, llamaré a Mew. ¿Puedes hacer eso? Interrumpió la voz de Espeón. ¿Llamar a Mew? ¿El ancestro de todos los Pokémon? Estoy conectado a ella, dijo Mewtwo. Después de todo, soy su clon. Lo hemos usado pocas veces, pero si la llamo, casi seguro que vendrá. Puede que tarde unos días, pero debería llegar a tiempo. Me encantaría ver a Mew, dijo Espeón emocionado. No solo es mi ancestro, sino que es el Pokémon psíquico más poderoso del mundo. Mewtwo tosió significativamente y Espeón se calmó, murmurando una disculpa. Si no te importa, dijo Ash. Mewtwo, creo que la necesitamos. Llámala, por favor. ¿Una batalla? Preguntó Misty. ¿Tobías contra Campeón? Sí, suspiró Gary. Tengo pensado ir. Sobre todo porque necesito empezar a hacer más apariciones públicas. Los dos estaban en el laboratorio del profesor Oak. Brock y Tracey también estaban allí. Brock había empezado a pasar más tiempo en el laboratorio, tratando a los Pokémon. Últimamente habían estado algo inquietos, y ni Gary ni Samuel Oak entendían por qué. A Brock no le importaba pasar tanto tiempo allí, pero estaba preocupado por los Pokémon. Espera, ¿por qué necesitas aparecer más? Preguntó Misty. ¿Qué está cambiando? Gary quería ser quien te lo contara, dijo una voz desde una puerta. Pero es mi decisión. Mi decisión. Insistí en que era yo quien podía contártelo todo. Misty se giró y vio a Samuel Oak en la puerta, sonriéndole con amabilidad. Al otro lado de la habitación, Brock se giró para mirarlo, sorprendido. Tracey también levantó la vista del Pokémon que estaba dibujando. He desempeñado mi cargo más tiempo del que jamás pretendí, continuó Samuel. He visto a 8 maestros Pokémon diferentes y he enviado a innumerables entrenadores al mundo. Y ya estoy viejo. Misty estaba a punto de hablar, pero Gary le puso suavemente una mano en el brazo y ella se detuvo. Campeón es bueno para la liga Pokémon. Ha revolucionado su esencia, la ha convertido en una liga más servicial y la ha devuelto a sus raíces con un toque moderno. Sin embargo, creo que ya es hora de que renuncie, debido al cambio que está experimentando la liga. Un cambio más no cambiará mucho. He disfrutado de mis años de investigación, me ha encantado cuidar Pokémon y no viviría de otra manera si pudiera elegir. Pero tengo 2 cosas más que hacer. Primero, iré a la meseta Índigo e informaré a Campeón de mi decisión de renunciar. Espero que me permita elegir a mi sucesor, en cuyo caso Gary ha aceptado ocupar mi lugar. Misty miró a su novio sorprendida. A menudo le había dicho lo mucho que disfrutaba viajar e investigar cosas que le interesaban. No podía creer que lo dejara. Y una vez que esté libre de obligaciones, emprenderé mi propio viaje, dijo Samuel con una sonrisa irónica. Todavía tengo Pokémon lo suficientemente poderosos como para protegerme. Quiero adentrarme en el mundo, investigar los misterios que me han fascinado durante años. ¿Por qué necesitas ir a Índigo? Preguntó Brock. ¿Seguro que puedes escribirle a Campeón? Es cierto, dijo Samuel. Pero Quintia dijo que mientras Campeón se prepara para una batalla difícil, desea verme antes de irme. ¿Y después de eso te irás? Preguntó Brock. Sí. Lo más probable es que no sepas nada de mí durante mucho tiempo.
Estaré fuera de contacto. ¿Pero por qué? Exclamó Misty. ¿Por qué quieres irte así? Porque soy la vieja Misty. Llevo años viendo a entrenadores como tú viajar por el mundo. Yo era como tú antes de establecerme, pero ahora quiero seguir adelante. Algún día lo entenderás. Aunque sospecho que no por mucho tiempo, dijo Oak con una leve risa. Misty lo miró con tristeza. Había confiado mucho en él cuando era líder de gimnasio en Cerulean. Le daba muy buenos consejos y podía ayudarla con cualquier problema que tuviera con los Pokémon. ¿Quién sabe? Preguntó Brock. Gary, por supuesto. Tú también. Ya se lo dije a Delia. ¿Cómo lo tomó? Sorprendentemente bien, dijo Samuel. Creo que sabe que si me lo pidiera me quedaría, y por eso se niega. No quiere sentir que me está frenando. Sin embargo, no querrá irse de casa hasta que Ash regrese. ¿Crees que lo hará algún día? Preguntó Misty en voz baja. No lo sé, Misty. Lo que sí sé es que estaré pendiente de él, dijo Samuel Oak. Ahora tengo que terminar de empacar. Me despediré de todos antes de irme. Y en una sala de silencio, el profesor Samuel Oak se alejó caminando lentamente. Su edad finalmente se reflejaba en su figura. Tobias observaba un campo de entrenamiento. Jugueteó con las Pokébolas que llevaba en la cintura antes de ofrecerle una. Un Pokémon apareció flotando sobre el campo. Tenía los ojos cerrados y sus dos colas grises se enroscaban sobre sí mismo. Uxie se enfrentó a Tobias. Necesito respuestas, dijo Tobias. Por supuesto, respondió Uxie, dirigiéndose directamente a Tobias. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cómo sabría el maestro Pokémon que te he capturado? No puedo saberlo con certeza, dada la forma en que me has atrapado, dijo Uxie. Sin embargo, sospecho que se enteró por otro Pokémon legendario. ¿Los demás lo sabrían? Los Pokémon legendarios están todos en sintonía entre sí. Ellos lo sabrían. ¿Por qué intentaría promulgar una ley que prohibiera a cualquiera poseer Pokémon legendarios? Tal vez sintió que la propiedad de un Pokémon como yo es algo que nadie debería tener. Eres mía, espetó Tobias. No intentes convencerme de que te suelte. Sí, maestro. Dijo Uxie sarcásticamente. Tobias la fulminó con la mirada. El campeón no comprende el poder de los Pokémon legendarios. No comprende la dificultad de capturarlos y controlarlos. Cada uno que capture me quitó algo. ¿Y quiere que desperdicie mis logros? Uxie, tú y los demás lucharán por mí como es debido. El hecho de que no estemos contentos de que nos hayas capturado y retenido no significa que podamos evitar una orden directa tuya. Lucharemos. Bien, dijo Tobias bruscamente. Entonces sospecho que todos querrán entrenar. Este hombre tiene algunos de los Pokémon más poderosos del mundo. Tendrán que dar lo mejor de sí para ganar. No importa, pensó Uxie. Cuando comience la batalla, perderás a tu Pokémon legendario de una forma u otra. Seremos libres. Pero no dijo nada mientras Tobias liberaba a sus otros Pokémon y comenzaba a ladrar instrucciones. No iba a arriesgar su primera oportunidad de libertad desde que la habían capturado. Ash esperaba en silencio cuando Melanie y Sam regresaron de entrenar otro día. Se volvieron hacia sus Pokémon y les dijeron que entrenaran antes de ir a meditar. Antes de que pudieran sentarse, Ash habló. Necesito hablar contigo. Sam y Melanie se giraron para mirarlo. Me ha retado un hombre llamado Tobias. Sigue siendo el único entrenador que ha ganado la final de un torneo regional con un solo Pokémon. ¿Cuál era su Pokémon? Preguntó Melanie con asombro. Ash estaba a punto de responder, cuando vio que Sam intentaba contenerse. Vamos, Sam, dijo Ash. Tobias Takuto, dijo Sam con entusiasmo. Ganó la final regional de Sinnoh hace más de 7 años usando solo a Darkrai. Sin embargo, en la semifinal perdió tanto a Darkrai como a Latios ante un entrenador llamado Ash Ketchum. Sam y Melanie miraron a Ash, quien suspiró. Eres increíble, Sam, ¿lo sabías? Sí, fui quien llevó a Tobias más lejos que nadie en una batalla de ese torneo. Aún así, perdí. Y era mi último torneo antes de irme a entrenar como es debido. ¿Entonces te vengarás? Preguntó Melanie. No es tan fácil, dijo Ash. Ahora tiene 6 Pokémon legendarios, en lugar de solo 2. Y con tantos desaparecidos en la naturaleza, los demás están nerviosos. Lo que pase no importa. Lo que importa es que el día de la batalla, no te quiero allí. ¿Por qué no? Preguntó Sam. Porque no es seguro. En la batalla no me sorprendería que aparecieran otros Pokémon legendarios. No quiero arriesgar sus vidas allí. Pero somos y empezó Melanie. Young, dijo Ash.
Haré todo lo posible por garantizar la seguridad de los espectadores, pero no puedo garantizarla por completo ahora mismo. Y no podré mantenerlos alejados. Una batalla como esta llenaría un estadio. Ya tengo bastante de qué preocuparme sin intentar protegerlos también a ustedes dos. Me reuniré con alguien que podría ayudar, pero aún así preferiría que se mantuvieran alejados durante esta pelea. Está bien, dijo Sam en voz baja. Ahora, continúa con tu entrenamiento. Voy a encontrarme con un Pokémon, dijo Ash, antes de darse la vuelta y alejarse a grandes zancadas. Sam y Melanie regresaron a sus Pokémon. Algo no va bien, dijo Sam en voz baja. Cuando busqué a Ash, descubrí que tenía muchos Pokémon diferentes. El más importante de ellos, un Pikachu. ¿Recuerdas cuando Gary nos habló de él? El mismo hombre. Ya lo sé, Ash nos lo dijo Melanie. ¿Qué insinúas? ¿Dónde está ese Pikachu? Yo no, dijo Melanie con voz apagada. ¿El Pikachu de Misty? ¿Crees que alguna vez fue de Ash? Sí, dijo Sam. Eso es exactamente lo que pienso. ¿Entonces crees que por eso no quiere ver a su familia? Misty, que claramente es amiga de Delia, ¿le robó su Pikachu? Sam gimió. No seas idiota, Mel, dijo con un suspiro. ¿Recuerdas que Gary nos dijo que Pikachu regresó después de que Ash se fuera a entrenar? Algo pasó mientras entrenaban, algo que alejó a Pikachu. ¿Acaso quieres decir algo, Sam? Preguntó Melanie, exasperada. Si te preocupa que perdamos a nuestros amigos si seguimos el mismo camino, recuerda. Eres el único amigo verdadero que tengo. Mi propia familia me rechazó. Y si estás aquí, no habré perdido nada, solo habré ganado la amistad de campeona y la fuerza como entrenadora. Así que si sugieres que haga algo que pueda ponerla en peligro, mi respuesta es no. No lo soy, dijo Sam apresuradamente. No quiero perderlo como entrenador ni como amigo. ¿Y luego qué? Preguntó Melanie. Quiero saber qué pasó. Como la lista de Pokémon que tenía era bastante larga, quiero saber qué les pasó. Déjalo ya, Sam, le aconsejó Melanie. Esto no va a acabar bien. ¿Recuerdas cuando estábamos en Goldenrod y conocimos a Whitney? Nos habló de Ash. Misty lo extrañaba mucho. Ash dejó una gran huella en el mundo antes de convertirse en maestro Pokémon. No pienso ahondar en ello. Hagas lo que hagas, no me incluyas. Sam se interrumpió sobresaltado. El Sceptile de Ash apareció junto a él, furioso. El Pokémon saltó hacia adelante, despejando las cabezas de los dos jóvenes con facilidad, antes de desaparecer de nuevo, en la dirección por la que Ash había caminado. Sam tragó saliva, mientras Melanie parecía aterrorizada. ¿Se lo ha dicho a Ash, no? Dijo Melanie en voz baja. Sospecho que sí. Esto va a ser divertido, y respondió Sam. ¿Estás triste por la partida de tu abuelo? Le preguntó Misty a Gary. Los dos estaban solos, vigilando el rancho Pokémon. El rancho que probablemente pronto sería de Gary. En cierto modo, dijo Gary, abrazando a Misty. Me he acostumbrado tanto a que siempre esté aquí que me cuesta imaginar que se vaya. Lo conozco de toda la vida, es como mi padre. La voz de Gary se fue apagando, mientras su mano libre jugueteaba con el pelo de Misty. Misty simplemente lo dejó pensar, sabiendo que necesitaba tiempo para superarlo. Es difícil, dijo Gary de repente. Me ha ofrecido todo lo que siempre he querido. Un laboratorio, un trabajo, un futuro seguro. Pero aún no estoy seguro de estar listo para sentar cabeza. Bueno, tengo casi 23 años, pero no estoy seguro de estar listo. Me encantaba viajar. Aún así, sé que ha esperado años para que estuviera listo para esto. No puedo pedirle que espere más. Siguió otro silencio, más largo. Misty seguía en silencio, simplemente se inclinó hacia su novio y esperó. Un pequeño grupo de Pontia pasó de largo y uno se acercó a acariciar a Gary. Él sonrió y acarició al Pokémon, antes de que éste se alejara de nuevo. Quiero sentar cabeza, dijo Gary. Y sé que esta es la mejor oportunidad que tendré. Así que estoy agradecido. Y sé que el abuelo acabará volviendo a casa. Quién sabe, quizá incluso encuentre a Ash. ¡Qué pasada! Misty sonrió levemente. Admitía que probablemente sería bastante divertido ver a Samuel Oak enfrentarse a Ash Ketchum y reprenderlo por desaparecer tanto tiempo. Ash probablemente se pasaría la mano por el pelo tímidamente y se disculparía. Y luego volvería corriendo a casa. Resopló para sí misma. Era improbable que eso sucediera. Dudaba que Ash soportara volver a casa, dado el tiempo que había estado fuera. Aún así, esperaba que, aunque no pudiera volver a ver a sus amigos, volviera a casa por su madre. O la trajera con él.
o algo. ¿Y tú? Preguntó Gary. ¿Qué opinas? No lo sé, dijo Misty. Durante más de 12 años, supe que toda la ayuda que pudiera necesitar estaba a solo una llamada. Ahora se va. Si lo necesito, no podré contactarlo. Es una sensación extraña. Pero creo que le hace bien perseguir su sueño. Y estoy segura de que, una vez que te establezcas, te irá bien como profesor de regiones. Una sonrisa pícara cruzó el rostro de Misty. Profesor Oak. Suena oficial. Gary suspiró. No empieces. Nunca voy a dejar de oír esto. Un silencio agradable se prolongó entre los dos durante varios minutos antes de que Gary volviera a hablar. Lo odio. Misty se giró para mirarlo. ¿Tu abuelo? No. Tobias Takuto. Misty se volvió de nuevo. Por Ash. No era una pregunta. Sí. Ese tipo aparece en un torneo y lo deja hecho polvo. Ash fue el mejor entrenador de todo el torneo. Por mucho. Nadie más se acercó a vencer a Darkrai. Ash venció a Darkrai y a Latios. Debería haber sido suyo. Esta nueva ley es buena, prohibir Pokémon legendarios. Enfrentarse a su poder simplemente no es justo. Si Tobias no hubiera estado allí, Ash habría vuelto a casa como campeón, nunca se habría ido a entrenar y luego habría desaparecido. Seguiría aquí. Mi primer y único amigo de verdad. Así que sí, lo odio por Ash. Porque se llevó al chico con el que crecí. Misty permaneció en silencio, sorprendida por el arrebato. Gary solía ser tan tranquilo y sereno. Y su actitud hacia Ash se había suavizado claramente durante el tiempo que habían estado separados. Sé a qué te refieres, respondió finalmente en voz baja. Perdí a mi hermano ese día. Brock también. Dawn y Mai perdieron a su primer maestro. Si hubiera seguido aquí, se habría convertido en maestro Pokémon. Estoy segura. Una lágrima se deslizó lentamente de su ojo, rodando por su rostro y luego cayendo al suelo, sin que Gary la viera. Que alguien haya perdido el potencial porque alguien logró capturar a un Pokémon legendario es un crimen. Espero que Campeón lo destruya. Los dos permanecieron sentados un rato más, sin molestarse en decir nada. No tenían nada que decir. Finalmente, Gary se puso de pie y le tendió la mano a Misty. Ella no la vio en la oscuridad, pero la buscó y dejó que la ayudara a incorporarse. Caminaron lentamente de vuelta al laboratorio, desapareciendo allí para pasar la noche. Quintia estaba leyendo un informe sobre Pokémon legendarios cuando lo vio. Había empezado a leer todo lo posible sobre el tema, preparándose para las preguntas sobre la ley, en caso de que se aprobara. Había estado leyendo el texto de varios hallazgos arqueológicos. Este era algo que se había encontrado y traducido muy recientemente, un aparente registro diario de alguien cercano a un entrenador llamado el Maestro. Solo había podido acceder al resumen porque el hombre a cargo de la excavación le debía un favor. Sabía que debería haber retomado el proceso de entrenamiento de futuros entrenadores, pero decidió no hacerlo. Creía que esto era más importante, y acababa de tener razón. Empezó a escribir frenéticamente en su ordenador, enviando un correo electrónico al maestro Pokémon. Necesitaba verlo. Mew apareció frente a Mewtwo y Ash, quien se había quitado el sombrero para la reunión. Dio una voltereta hacia atrás antes de aterrizar en el hombro de Mewtwo, riendo. Mewtwo miró a Ash, casi exasperado. Ash, ella es Mew, dijo Mewtwo. A veces parece bastante inmadura. Te aseguro que solo finge. Mew es el Pokémon más viejo, y se nota. Ash permaneció tranquilo, esperando a que Mew se fijara en él. Espeón, a su lado, permanecía sentado en silencio, asombrado por los Pokémon que flotaban a su alrededor. Después de unos minutos, Mew saltó del hombro de Mewtwo, flotando justo frente a Ash y mirándolo directamente a los ojos. ¿Te acuerdas de mí? Preguntó Ash. Mew lo miró un momento antes de asentir levemente. Necesito tu ayuda, Mew. Si estás dispuesto a dármela. Mew no dijo nada, simplemente permaneció flotando. Necesito una forma de intentar calmar a un ejército de Pokémon legendarios que se enojarán por un ataque a sus parientes que han sido capturados por un entrenador. Mew seguía sin decir nada, pero estaba boca abajo, mirando fijamente a Ash a los ojos. Ash, sin parecer notar su extraño comportamiento, siguió hablando. Sé que conoces a los Pokémon de los que hablo, dijo Ash. Y sé que sabes lo que pasará si tengo que enfrentarme a ellos en combate. Mewtwo lo ha intentado, pero no está seguro de cómo podría ayudar. Así que necesito preguntarte, ¿puedes ayudarnos? Mew miró a Ash a los ojos un momento más antes de caer al suelo.
Espeón siseó alarmada cuando Mew aterrizó justo frente a ella, antes de someterla al mismo trato que a Ash. Después de unos momentos, todo el pelaje de Espeón se erizó y gruñó, antes de atacar. Mew rió mientras giraba, antes de chocar contra un árbol y rebotar. Mantuvo el impulso, antes de chocar contra otro árbol y flotar de vuelta hacia Espeón, quien la miraba fijamente. A Mew no pareció importarle el ataque, ni siquiera pareció notarlo. Voló hacia Espeón de nuevo, antes de retomar su pose frente al Pokémon Sol. Espeón, déjala, dijo Ash en voz baja. Espeón levantó la mirada rápidamente, antes de volver a tranquilizarse, todavía visiblemente infeliz. Después de unos minutos, Mew volvió hacia Mewtwo y empezó a hablar. Mewtwo empezó a traducir rápidamente. Niña, gracias por ayudar a mi gente, dijo Mew. Ash parpadeó sorprendido ante sus palabras, en completo contraste con su naturaleza juguetona e inmadura. Por alguna razón, la advertencia de Mewtwo no había calado del todo. Sé que Mewtwo ha luchado para escapar del Team Rocket, pero tú has acabado con su amenaza para siempre. También tienes un historial de ayudar a Pokémon legendarios. Si cualquier otro humano viniera a preguntarme esto, lo descartaría de inmediato. Tú, sin embargo, eres diferente. Hago todo lo posible por ayudar a todos los Pokémon, legendarios o no, dijo Ash con cautela. Pregúntale a cualquiera de mis Pokémon, daría la vida por ellos. Ya lo tienes. Dijo Mew. Ash se quedó paralizado. ¿Lo he hecho? Mew dejó de hablar y se giró para mirar a Mewtwo. Su clon pareció desfallecer ante su mirada, apoyándose contra un árbol para intentar escapar de Mew. Cuando empezó a hablar furiosa, Mewtwo no tradujo, pero Espeón intervino rápidamente. ¿No se lo dijiste? Preguntó Mew. ¿No se te ocurrió decirle al humano que te ha salvado tantas veces que me gustaría recordar que una vez lo matamos? Mewtwo se encontró pegado a un árbol, con Mew justo en la cara. Por eso odiaba pasar tiempo con Mew. Siempre podía hacerle sentir joven, inútil. Comparado con ella, reconocía que era joven, pero eso no lo hacía inútil. Y no le había parecido buena idea contarle a Ash que una vez había participado en una batalla que resultó en la muerte del joven. ¿No sabes interactuar con los humanos? Continuó Mew, presionando su cola contra el pecho de Mewtwo con un gesto acusador. ¿Sobre todo con uno que te ayuda? ¿Qué has hecho para merecer la protección de este humano? Mewtwo no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Mew seguía lanzando acusaciones, mientras que al otro lado del claro, Ash palidecía cada vez más mientras Mew seguía gritando. ¿Qué pasó? Preguntó Ash con cautela. ¿Qué me pasó? Mewtwo se giró para mirarlo. Fue un error. Estaba luchando con Mew, mientras los Pokémon clones luchaban contra Pokémon normales. Intentaste detenernos y quedaste atrapado en medio de la explosión. Te mataron, pero los Pokémon te trajeron de vuelta. No sé cómo. Después, tu memoria se borró. Esa fue la primera vez que te conocí, antes de la época en la cima del Monte Cana. Ash se sintió débil. A su lado, Espeón le frotó la mano, consolándolo. Así es como sé que puedo confiar en ti, dijo Mew mientras flotaba junto a Mewtwo. Así que, para responder a tu pregunta, niña, te ayudaré. No solo porque confío en que haces lo correcto, sino también porque sé que lo que quieres hacer debe hacerse. Ash asintió lentamente, mientras Mewtwo observaba. Mew flotó hacia adelante antes de aterrizar en el hombro de Ash. Giró la cabeza y vio a Mew mirándolo a los ojos. Niño, cuando comience esta batalla, los demás Pokémon legendarios vendrán, atraídos por la lucha con uno de los suyos. Estaré listo para estar a tu lado, al igual que Mewtwo. Ojalá nos escuchen. ¿Y si no lo hacen? Preguntó Ash, aún intentando asimilar todo lo que había oído. Sabía que debía ser objetivo y olvidar lo que Mew le había revelado para concentrarse en lidiar con la crisis que se avecinaba. Entonces pelearemos contigo, dijo Mew. Tengo una gran deuda contigo, añadió Mewtwo. Si esto ayuda a saldarla, me sentiré honrado. Ash inclinó la cabeza. Gracias. Hubo un momento de silencio, roto por la llegada de Sceptile. Aunque el Pokémon del bosque llegó en silencio, los cuatro en el claro se giraron para mirarlo. Hacía mucho tiempo que Sceptile no lograba acercarse sigilosamente a Ash, a pesar de intentarlo siempre. ¿Sí, Sceptile? Preguntó Ash. Tile. Sceptile. Respondió el Pokémon. Sami Mellanie, tradujo Espeón. El rostro de Ash, ya pálido por la noticia de su muerte, palideció aún más. ¿Qué les pasó? Preguntó Ash. Sceptile. 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 Nada, tradujo Espeón.
Han estado hablando de ti. Intentando investigar tu pasado. Han avanzado mucho en él. Suspiró. Intentaré encontrar tiempo para hablar con ellos sobre esto. Probablemente después de la batalla. Asegúrate de que no hagan ninguna estupidez. Gracias por informarme, Sceptile. El Pokémon inclinó la cabeza antes de darse la vuelta y desaparecer de nuevo en el bosque. Se giró hacia Mew y Mewtwo, solo para descubrir que habían desaparecido. Negando levemente con la cabeza, comenzó a caminar lentamente hacia casa. El profesor Samuel Oak entró en la recepción de la Liga Pokémon. La recepcionista lo vio llegar y sonrió antes de contestar su teléfono. Habló rápidamente y lo colgó antes de que él llegara. Profesor Oak. Es un honor tenerlo aquí, dijo la recepcionista. Gracias. ¿Puedes avisarle a Campeón que estoy aquí? Entiendo que llego un poco temprano, pero él te está esperando. Si tomas el ascensor te llevará hasta él, dijo haciendo un gesto. Oh, gracias, dijo Oak, un poco desconcertado. Me voy entonces, ¿vale? La recepcionista se rió mientras el investigador se daba la vuelta y se dirigía al ascensor. Al llegar, las puertas se abrieron. Dentro, se cerraron automáticamente y el ascensor empezó a moverse. Oak lo miró sorprendido. Supuso que lo controlaba Campeón o, más probablemente, la recepcionista. Aún así, era impresionante. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron. Frente a él había un largo pasillo con una sala de espera a mitad de camino. Se oyó una voz en el pasillo. Profesor Oak, por favor, venga a la puerta del final. Oak miró a su alrededor un momento antes de caminar por el pasillo. La forma en que el maestro Pokémon se había dispuesto era interesante. Muchos entrenadores se sentirían intimidados por lo completamente controlado que parecía estar, pero Oak sabía que no era así. Todo eran trucos. Trucos impresionantes, pero trucos al fin y al cabo. Sonrió al llegar a la puerta. Esta entrevista se volvía más interesante a cada minuto. La puerta se abrió antes de que pudiera tocarla. Siguió caminando, entrando en una oficina. Una oficina lo más sencilla posible, sin adornos, un escritorio sencillo con una silla a cada lado. Una computadora sobre el escritorio, pero nada más. Todo a la vista. O todo oculto. Justo como esperaría de alguien tan reservado como el maestro Pokémon. Detrás del escritorio, Campeón se puso de pie. Rodeó el escritorio y le ofreció la mano a Oak para que la estrechara, antes de señalar la silla frente al escritorio y regresar a su asiento. Gracias por venir hasta aquí para verme, dijo Campeón. Oak asintió. No me esperaba la invitación. No veo a menudo al maestro Pokémon, ni siquiera en mi rol. En tu fama querrás decir. Oak rió entre dientes. Soy bastante conocido. Así que es posible. ¿Sabes por qué te pedí que vinieras? Preguntó Campeón. Ni idea, dijo Oak. Hay muchas opciones. ¿Quieres decirme que aceptas mi renuncia? ¿Crees que no debería renunciar? ¿Quieres convencerme de que no debería? Ninguno de esos. Entonces ni idea. Para agradecerle personalmente sus años de servicio. Ha tenido una trayectoria fenomenal. Ha servido a la liga durante tanto tiempo. Gracias, dijo Oak con sinceridad. Significa mucho oír eso. Por supuesto, apoyaré su deseo de que Gary Oak ocupe su lugar como profesor regional. Oak sintió que se le quitaba un peso de encima. Su único temor era que el maestro Pokémon no le permitiera elegir a su sustituto. Gracias, repitió Oak. No sabía qué más decir, pero Campeón simplemente asintió. ¿Cuáles son tus planes ahora? Preguntó Campeón. Quiero explorar el mundo. He enviado a tantos entrenadores a lo largo de los años que quiero ver un poco yo mismo. ¿En algún lugar en particular? Oak sonrió. Zonas remotas. Ya he tenido suficiente de humanos por ahora. Ya veo, dijo Campeón. Su mente daba vueltas. Le vendría bien un consejo, pero el profesor era lo suficientemente astuto como para pedir algo a cambio. Y si el profesor Oak iba a ir a lugares remotos, si revelaba algo por error, no importaría tanto. Sabía que podía confiar en Oak si era necesario. En ese caso, ¿podría pedirle consejo a un hombre con conocimiento? ¿Necesitas un consejo? Dijo Oak con incredulidad. No lo necesito, pero lo agradecería de todos modos. ¿Qué sabes de los Pokémon legendarios? Que un viejo entrenador que salió de Paleta conoció a demasiados, dijo Oak con una amplia sonrisa. Sin la risa de Campeón, cambió de táctica rápidamente. Sé que deberían dejarlos en paz. Supongo que por eso tu legendaria ley es importante, ¿no? Sí. Tobias me ha retado a una batalla. Quizás lo conozcas.
Sí. Una vez le dio una paliza a un joven, el entrenador que llegó a conocer a muchos de ellos. Ash. Ganó la liga si no. ¿Sabes qué pasará cuando pelee con él? Preguntó Campeón. Si empiezas a noquear a Pokémon legendarios, se enojará cada vez más. Al igual que su legendario, Oak se quedó en silencio. Entiendo tu problema. No puedo dejar que me gane, pero no puedo vencerlo por el riesgo para el mundo. Agradecería cualquier consejo. No puedo garantizar que nada de lo que diga funcione, dijo Oak. Pero pase lo que pase, no puedes dejar que te gane. Tener una crisis permanente a alta magnitud es un pensamiento aleccionador. Es mejor tener una catástrofe ahora que estar en crisis permanente con una catástrofe en el futuro. Tenemos que superarla tarde o temprano. El campeón pareció considerar sus palabras antes de asentir. Gracias. Sabía lo que tenía que hacer, pero oírlo decir a otra persona es tranquilizador. ¿Puedo pedir algo a cambio? Preguntó Oak. Cuando el maestro Pokémon asintió, Oak insistió. Aunque me voy de viaje, hay una persona que desearía no tener que dejar atrás. Ya veo, dijo Campeón con cautela. Oak interpretó esta cautela como la creencia de que le iban a pedir mucho, pero no era así. Campeón había adivinado quién era. Se llama Delia Ketchum, dijo Oak, observando atentamente al maestro Pokémon. Su hijo era un entrenador Pokémon que desapareció hace años. Está sola en su vida. Soy amiga suya desde hace mucho tiempo. La conozco desde que llegó a Pueblo Paleta con un niño pequeño. Oak bajó la mirada. Cuando Ash desapareció fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Verás, fui yo quien le dio a Ash su Pikachu, fui yo quien lo animó constantemente. Así que no puedo evitar sentirme en parte responsable de haberle quitado a su hijo. Era todo lo que tenía. Oak se interrumpió, con los ojos ligeramente llorosos. Campeón lo vio, y sintió lástima por el anciano que no pudo hacer nada para ayudar a su mejor amigo. No eres responsable de la desaparición de Ash. Samuel Oak levantó la vista y vio la mirada penetrante del maestro Pokémon mirándolo fijamente. Se había quitado el sombrero y ni siquiera se había dado cuenta. Enviar entrenadores al mundo era tu trabajo. No deberías sentirte responsable si algunos dejan de entrenar y no regresan. Oak entrecerró los ojos. ¿Cómo sabes por qué desapareció? Cuando entrevisté a Misty Waterflower sobre el abuso de su Golduck, lo mencionó, dijo Campeón al instante. Oak entrecerró aún más los ojos, pero no dijo nada. También he oído mencionar su nombre un par de veces desde entonces. ¿Has oído hablar de su nombre un par de veces desde entonces? Dijo Oak con recelo. Por favor, Campeón, si lo conoces, permíteme pasarle un mensaje a su madre. Haría lo que fuera por saber de él. Campeón era el que guardaba silencio. Sabía que había hablado demasiado y había despertado la curiosidad de Oak. Y a pesar de su edad, Samuel Oak seguía siendo increíblemente perspicaz. Sé que no tienes familia, dijo Oak con voz temblorosa. Sé que tus Pokémon son tu familia, pero por favor, haría lo que fuera por Delia. Ha pasado por tantas dificultades en su vida que no merece que la oculten sobre su hijo. Perdió a su esposo, y nunca supe cómo. Fue lo suficientemente valiente como para permitir que su único hijo saliera al mundo a vivir su sueño. Y cuando finalmente parecía estar a punto de sentar cabeza, con solo una sesión de entrenamiento más, desapareció. Unos meses después, su Pikachu regresó, diciendo que estaba muerto. Nunca se encontró a ninguno de sus otros Pokémon, ni a él tampoco. Oak se enderezó. Hubo un destello en el rostro de Campeones, un destello de algo. No tristeza, no del todo, pero un rastro. Casi, arrepentimiento. Lo conoces, ¿verdad? Dijo Oak, pero Campeón seguía sin responder. ¿Lo conociste? ¿Está vivo? Ligeramente, el Campeón asintió. Oak casi saltó de la silla al extender la mano por encima del escritorio. Por favor, tengo que saberlo todo sobre él. Si está vivo, puedo encontrarlo. Puedo traerlo a casa. El Campeón se puso de pie, con el sombrero puesto. Ante la tremenda presencia física, Oak se encogió en su silla, atemorizado. No me levantes la voz, dijo Campeón, con voz suave pero autoritaria. Insistes en que te cuente sobre el entrenador perdido, pero ¿quién dice que quiere que lo encuentren? Todavía aterrorizado, Oak notó que las manos de Campeón temblaban, a pesar del aparente control en su voz. Quizás después de tanto tiempo no quiere volver a casa. ¿Con sus amigos, con su familia, con la gente que dejó? ¿Con gente que seguramente ya ha seguido adelante? ¿Cómo podría enfrentarse a la madre que abandonó? El Campeón volvió a sentarse lentamente, al darse cuenta de lo que acababa de hacer.
Al otro lado de la mesa, Oak parecía aturdido mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. ¿De verdad crees eso? ¿Que tu madre te odiaría por abandonarla? Ash levantó la vista y se encontró con los cálidos ojos del profesor Oak, que se había puesto de pie. ¿Crees que alguno de nosotros te odia? Preguntó el anciano. Ash, lo único que queremos es que vuelvas a casa. Ash se desplomó un poco antes de levantarse de nuevo. Ash, ¿sabes cuánto tiempo llevamos, sí? Sí, dijo Ash sin rodeos. Y lo siento, pero no puedo con esto ahora. Respiró hondo antes de continuar. El cambio en su compostura fue aterrador, pasando de un joven enfrentado a su considerable historia a un hombre con total control de sí mismo. Profesor, necesito hablar con usted. Largo y tendido. Sin embargo, también estoy en medio de una crisis, y el mundo tiene que ser lo primero. Oak estaba a punto de hablar, pero Ash levantó una mano. Por favor, déjeme terminar. Me explicaré. Responderé a todas sus preguntas. Pero no ahora. Ahora necesito ir a ver a Cynthia. Tiene algo que mostrarme. Luego volveré aquí y lo llevaré a mi casa. Cuando Ash se giró para salir de la habitación, Oak habló nuevamente. ¿Piensas hablar de esto en vísperas de tu batalla? Al irse, Ash respondió. No. Pretendo ganar mañana y hablarlo la noche siguiente. La puerta se cerró detrás de él, dejando al profesor Oak aturdido, tanto por lo que había descubierto como por el joven en que se había convertido el niño que conocía. Ash entró a la oficina de Cynthia y se sentó frente a ella. Ella levantó la vista y sonrió levemente. Campeón. Gracias por pasar. ¿Dijiste que había algo que necesitaba ver? Preguntó Ash. Cynthia, sin decir palabra, deslizó el informe sobre el escritorio. Ash lo hojeó y sonrió. Gracias, Cynthia, dijo. Esto me dice mucho. También me ayudará. ¿Cómo ayudará? Preguntó Cynthia. Solicité una copia del original, en lugar de este breve informe, pero ya entendí la esencia. Es malo. Sí, en cierto modo será malo, dijo Ash con calma. El hecho de que exista evidencia histórica de que los entrenadores que han capturado Pokémon legendarios tienen dificultades para controlarlos es útil. En la batalla, Tobias también tendrá que lidiar con eso, dijo Cynthia lentamente al comprender a dónde quería llegar Ash. Sí. ¿Crees que eso lo hará vencible? Ya es vencible. Esto me ayudará a demostrar por qué necesita renunciar a sus Pokémon. ¿Por qué lo hace? Preguntó Cynthia con curiosidad. Porque no fui completamente honesto contigo, Lance y Steven. Cynthia parpadeó. No esperaba esa confesión. Nunca imaginó que el maestro Pokémon le habría mentido. ¿Por qué? Preguntó ella. Porque no pensé que necesitarías saberlo. Supongo que estarás en la batalla, junto con Lance y Steven, ¿no? Sí. Llegan por la mañana, a tiempo para la pelea. Bien. Necesitas saber todos los detalles de lo que sucederá en esta batalla. Cynthia permaneció sentada en silencio, esperando. Volver a estar en el corazón de la confianza del maestro Pokémon significaba mucho para ella, y no pensaba decepcionarlo otra vez. Gane quien gane, dudo mucho que la batalla termine. Cada Pokémon legendario que caiga fuera de combate atraerá la atención de los demás. Si uno cae, se interesarán. En cuanto un segundo empiece a resultar gravemente herido, empezarán a buscarlo. Si dos caen fuera de combate en el mismo lugar, esperaría ver señales de su llegada. Si llegan a 3, estoy casi seguro de que pronto nos enfrentaremos a un grupo de Pokémon legendarios que vendrán a defender a los suyos. Pero si tu victoria significa que esto no debería, Cynthia se quedó en silencio al comprender las implicaciones. Que Tobias ganara no resolvería el problema. Si nunca entregaba a sus Pokémon, esta crisis sería permanente. ¿Ves el problema?, dijo Ash. Cynthia asintió. ¿Cuál es tu solución? Preguntó. He hablado con Mew y Mewtwo. Ash ignoró la expresión de sorpresa en el rostro de Cynthia. Han aceptado apoyarme contra los demás Pokémon legendarios. Saben el peligro que esto supone. Esperamos no tener que luchar contra ellos, pero no puedo garantizar que no suceda. Los Pokémon legendarios enfadados no son fáciles de calmar. ¿Podemos hacer algo para ayudar? Sí, respondió Ash. Cuando aparezcan, cundirá el pánico. Si logras apartar a los espectadores, intentaré encargarme del Pokémon legendario. Y una vez hecho esto, espero no tener que pelear con ellos. No puedo con tantos. Buena suerte, Cynthia. Dicho esto, el maestro Pokémon se fue. Cynthia lo siguió con la mirada, solo despertada por el sonido de un correo electrónico.
Lo miró, antes de darse cuenta de que era la transcripción completa del diario. Empezó a hojearlo, mirando las secciones resaltadas. Día 1. El maestro reveló hoy su nueva criatura. La llama Regigigas. Esta criatura posee un poder increíble, habiendo derrotado él solo a grupos enteros de Pokémon enviados contra ella. El maestro se niega a revelar de dónde la obtuvo, pero planea capturar más como ella. Insistió en que guardara un registro de lo que él cree que será la parte más gloriosa de la historia. El hombre invencible. Acepté. Día 71. Me preocupa el maestro. Ahora solo usa a Regigigas, sin molestarse con otras criaturas. Sigue planeando capturar más de estas poderosas criaturas. Me temo que, si lo hace, se volverá realmente invencible. Tal desarrollo es preocupante. Es antinatural. Día 119. El maestro ahora tiene 3 de estas poderosas criaturas. Cada una posee un poder incalculable. Hoy se encontró con un rival, alguien que viajó desde muy lejos para probar su fuerza. No solo lo destruyó, sino que el maestro lo humilló. Cuando se convirtió en maestro, nunca hizo algo así. Temo por cualquier otro que intente enfrentarse a él. Día 168. Estoy empezando a preocuparme por el amo. Está cambiando. Se está volviendo más inestable. Intento averiguar qué lo causa, pero no estoy seguro. Hoy regresó de un viaje hecho una furia. No pudo capturar a otra de sus poderosas criaturas. Ahora todos le temen. Esto no es como debería ser. Día 222. El amo está empeorando. Estoy convencido de que sus poderosas criaturas están detrás de esto. Intentó lanzarlas contra alguien hoy, pero por primera vez lo rechazaron. Después desapareció con ellas. Lo seguí para intentar averiguar qué estaba haciendo. Solo oía rugidos y gritos. Me escabullí. Día 273. El maestro perdió la cabeza hoy. Su criatura se negó a obedecerlo en combate y se puso furioso. Finalmente, la criatura atacó, pero las grietas son evidentes. El maestro se queja de constantes dolores de cabeza y está permanentemente irritable. Siempre se confía demasiado en combate y se desconecta. Estoy sinceramente preocupado por su estado mental. Cuando lucha, siente los ataques de sus criaturas, casi como si él también lo estuviera golpeando. Todos nos preocupamos por él. Día 310. Hoy el maestro vino a verme. Estaba tranquilo, como antes de los problemas con sus criaturas. Quería saber mi opinión sincera sobre su comportamiento. Después de decirle que estaba preocupado por él, montó en cólera. No pudimos detenerlo y tuvimos que huir. Ahora estamos sin hogar por culpa de sus acciones. Día 318. Hemos podido regresar al entorno del maestro, pero seguimos siendo cautelosos. Todos están listos para huir a la menor razón. Así no se puede vivir. El maestro necesita liberar a sus criaturas, pero sigue usándolas en batalla. Cada vez que lo hace, se lastima. Día 330. Hemos huido de nuevo. El amo es totalmente irracional. Sus criaturas están sembrando el caos y no puede controlarlas. Se esforzó demasiado, pero han demostrado ser demasiado fuertes incluso para él. Temo no solo por su mente, sino por su vida. Día 345. Hoy terminó. El maestro fue encontrado muerto, enloquecido por la presión de intentar controlar tal poder. Sus criaturas se han ido, desaparecieron tras su muerte. Parece que se quitó la vida. Las marcas en él no fueron dejadas por ninguna criatura que conozcamos. A cualquiera que lea este registro, no intenten domar a los poderosos. Su fuerza no está hecha para ser controlada. Solo puedo esperar que estén en el mundo para hacer el bien. Hoy termino este registro y lamento la pérdida de un líder y un amigo. Un hombre que nos enseñó una lección importante, incluso a costa de su propia vida. Quintia llegó al final antes de suspirar. Si Tobias sufría como este maestro, quizás perder a su Pokémon legendario sería lo mejor que le podría pasar. Si empezaba a presionarlo más en la batalla, Quintia se estremeció. No auguraba nada bueno para el hombre al que se enfrentaría Campeón. Finalmente, Quintia comprendió por qué Campeón tenía que presionar para que eso sucediera. Pero por primera vez, empezó a sentir lástima por Tobias. Ash estaba sentado en un coche con Oak. Los dos guardaron un silencio absoluto. Al regresar a su oficina, Oak intentó decir algo, pero Ash simplemente levantó la mano. Al girar hacia las puertas de la isla misteriosa, Oak miró a su alrededor sorprendido. ¿Vives aquí? Ash asintió y Oak se quedó en silencio. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, Ash se volvió hacia Oak. San Fernández y Mellán y Erringer están aquí entrenando conmigo.
Ambos saben mi nombre. ¿Sam y Mellani están aquí? Preguntó Oak. Los conozco. Cierto, dijo Ash. Si pudieras evitar hablar demasiado con ellos, te lo agradecería. Oak asintió nervioso y Ash salió del auto. También te pediré que te quedes aquí con ellos hasta después de la batalla de mañana. No puedo preocuparme por ti. Mientras salía del coche, Oak asintió nuevamente, pero se sorprendió cuando Ash le extendió la mano. Y por todo lo que dije en índigo, me alegra volver a verlo, profesor, dijo Ash. Oak le tomó la mano y le devolvió la sonrisa. Estoy orgulloso de lo que has logrado, Ash, dijo el anciano. Ahora, vamos a ver a la próxima generación de entrenadores, mientras te preparas para mañana. Tobias se paró frente a Uxie, sus otros Pokémon ya estaban en sus Pokébolas. ¿Querías preguntarme algo más? Dijo Uxie. Sí. Sé lo suficiente sobre el maestro Pokémon. Conozco a sus Pokémon, conozco su estilo y sé que es seguro de sí mismo. Incluso arrogante, lo suficiente como para saber que cree que puede derrotarme en una batalla y demostrar que tiene razón. Cuando me enfrenté a él por la mañana, pretendo ganar. No tiene ninguna posibilidad contra mí. Uxie permaneció en silencio mientras Tobias hablaba. Sentía que sabía a dónde quería llegar. Sin embargo, hay una cosa que no sé. No sé su nombre. Uxie no dijo nada. Su entrenadora se detuvo un momento antes de mirarla fijamente. Lo sabes. Lentamente, casi imperceptiblemente, Uxie asintió. Dime. Hubo un largo silencio antes de que Uxie hiciera lo mismo. Tobias extendió un brazo, recordando al Pokémon conocimiento. Lo último que Uxie vio al desaparecer en su Pokébola fue la sonrisa de Tobias. Damas y caballeros, este es un caso histórico. Es la primera vez que el maestro Pokémon más poderoso de la historia es desafiado por su título. El maestro Pokémon tiene derecho a rechazar el desafío excepto después de la Liga Mundial, por lo que la mayoría de los competidores tendrían que esperar, pero este es un caso excepcional. El hombre que lo ha desafiado, Tobias Takuto, es famoso por usar Pokémon legendarios en combate. Una vez ganó la liga sino usando solo a Darkrai, excepto en un combate. Si el retador hubiera esperado a la Liga Mundial, habría tenido que renunciar a sus Pokémon y no habría tenido ninguna posibilidad. Sin embargo, aunque se sabe que Tobias tiene al menos 2 Pokémon legendarios, su oponente es algo especial. Campeón ganó la Liga Mundial usando solo un Pokémon. Su Charizard. Al no haber perdido nunca un Pokémon en un combate oficial, Campeón sabe que si alguien puede derrotar a un Pokémon legendario, ese es él. Damas y caballeros, no se vayan. Este será especial. Ash salió al campo a grandes zancadas. Su chaqueta ondeaba a su alrededor, agitada por el viento. Su rostro estaba cubierto por el sombrero que usaba cada vez que salía en público. En su cintura, exhibía 6 Pokébolas, que contenían los Pokémon que había decidido usar para esta batalla. Estaba tranquilo, concentrado. De todas las batallas que había enfrentado, sabía que esta sería una de las más difíciles. Una batalla de fuerza mental, además de un choque de Pokémon. Al otro lado del campo, Tobias también salía a la luz del sol. No había cambiado mucho desde la última vez que Ash lo había visto durante la conferencia plata, ni mucho desde su última batalla. Su capa roja también ondeaba al viento, y esta vez su cabello gris estaba peinado hacia atrás. Tobias claramente había abandonado la mística que lo había visto ganar fácilmente tantos años atrás. Esta vez lucía imponente. Confiado. Poderoso. Ash sonrió para sí mismo. Era esa confianza la que pretendía aprovechar. En un partido tan importante, sabía que la pelea comenzaba incluso antes de que los entrenadores se dieran la mano. Conseguir una ventaja sobre su oponente podía marcar la diferencia. Si Tobias quería proyectar confianza, Ash estaba de acuerdo. Sabía cómo luchar contra Pokémon legendarios. Había practicado mucho a lo largo de los años. En las gradas, Cynthia estaba inquieta. Junto con Lance y Steven, había organizado a los líderes de gimnasio para que se distribuyeran por todo el estadio. Solo les habían dicho que, tras la conferencia plata, se necesitaba seguridad adicional. Si algo salía mal, debían ayudar a los guardias a su alrededor a evacuar el estadio lo antes posible. A pesar de sus planes, estaba preocupada. Este era el estadio más grande del mundo, con capacidad para 100.000 personas. Y para un partido como este, estaba lleno, con todos los asientos ocupados. A pesar de que su diseño permitía vaciarse rápidamente, en caso de un Pokémon rebelde, sabía que si algo salía mal rápidamente, sacar a la gente con la suficiente rapidez sería muy difícil.
A su lado, Lance le puso suavemente una mano en el hombro. Ella se giró, lo que le provocó una risita. No estés tan nervioso. Me estás asustando. Quintia le devolvió la sonrisa débilmente. Estoy preocupado. No puedo evitar pensar que vamos a provocar una tragedia nacional. Confío en Campeón, dijo Lance con sencillez. Él vio el peligro y lo tenía previsto. Confío en que no lo habría permitido si no estuviera seguro de que tenía que suceder o de que podía suceder con seguridad. ¿Incluso después de los problemas en la conferencia de plata? Preguntó Quintia. No lo viste, dijo Lance. No se trata solo de su poder ni de sus Pokémon. Antes de irnos, le vi parte de la cara. Tenía cicatrices. Graves. Quintia intentó intervenir, pero Lance habló por encima de ella. No fue solo su cara. Cuando estallaron las explosiones, una pasó cerca de nosotros y una onda expansiva le arrancó parte de la ropa. Su cuerpo recibió un trato similar. No sé qué le pasó. Supuse que esa era la razón por la que llevaba el sombrero, pero cuando lo vi más tarde, sus cicatrices habían desaparecido. Pero lo que más me asustó no fueron las cicatrices con las que no podía imaginar vivir. No fue la sensación de increíble poder que sentí emanando de él. Fue la expresión de su rostro. La ira, la angustia al darse cuenta de que no podía proteger a quienes lo rodeaban. Quintia permaneció en silencio. Sabía que el maestro Pokémon era más de lo que ella misma sabía, pero no había comprendido exactamente qué. Esto lo explicaba mucho mejor. Su actitud después fue aterradora, continuó Lance, casi sin dirigirle la palabra a Quintia. Estaba tan decidido. Como si supiera que tenía que responder con rapidez y a la perfección. Y de verdad que lo hizo. Lance se quedó en silencio, antes de centrarse nuevamente en Quintia. Sí, confío en él. Todo lo que ha hecho ha tenido una razón, normalmente buena. Tengo fe en él. Lance se dio la vuelta y tomó asiento. Quintia lo observó alejarse, hasta que captó la mirada de Steven. El campeón de OEN le sonrió y se encogió de hombros, antes de seguir a Lance de vuelta a sus asientos. Mientras caminaba lentamente tras ellos, Quintia pensó en lo que Lance había dicho. Había expresado verbalmente lo que ella no podía. Pero tenía razón. Ella sí tenía fe en el maestro Pokémon. Tobias, dijo Ash al alcanzar a su oponente. Te deseo suerte en esta batalla. No necesito suerte, dijo Tobias con arrogancia. Te ganaré sin ella. Ya lo he hecho antes, y lo volveré a hacer. Así que ya lo sabe, reflexionó Ash. Si empieza con su primer Pokémon, como espero, tendré que, sí. La rotación habría estado bien, pero la primera batalla tiene que ser brutal. He mejorado desde entonces, dijo Ash con calma. Y yo soy invencible. He domesticado leyendas. Pokémon que hacen que los tuyos parezcan patéticos. Tobias giró sobre sus talones, sin molestarse en saludar con la mano. Ash arqueó una ceja, invisible con su rostro en la sombra, y giró antes de regresar a su posición. Al llegar, sintió que algo surgía en su mente y sintió un pequeño alivio. Ceniza. Mewtwo. Empezaba a preguntarme dónde te habías metido. ¿Estás cerca? Sí, dijo Mewtwo. Mew y yo somos muy unidos. Te deseo suerte en esta batalla. Tienes que salir adelante con fuerza. No te preocupes, lo sé, respondió Ash. Pero agradezco tu cariño. Supongo que nos vemos pronto. En el centro del campo, el árbitro se situó en su puesto. Entrenadores, ¿están listos? Ash asintió con firmeza y Tobias respondió con seguridad. Muy bien. Retador, libera a tu primer Pokémon. Solo necesito una, dijo Tobias mientras seleccionaba una Pokébola. Darkrai, comencé mi viaje contigo y lo terminaré. Con la aparición del Pokémon negro intenso, se escucharon murmullos de asombro en la arena. Por muy poderosos que fueran los Pokémon de Ash, no había nada comparable a estar en presencia de un legendario. Darkrai era un Pokémon del que se hablaba en susurros en muchos lugares, y ahora estaba frente al público. Se tomaron miles de fotos, y los flashes llovieron sobre el campo de batalla. Tobias pareció complacido con la reacción, mientras que Ash simplemente la ignoró. Muy bien, dijo Ash con calma. Creo que disfrutarás de esta decisión, Tobias. Sceptile, es hora de luchar. Sceptile apareció en el campo, la viva imagen de la calma. Con una ramita en la boca, la escupió. Al mirar al otro lado del campo y ver a su oponente, una sonrisa se dibujó en el rostro del tipo planta. Por primera vez en un combate oficial, Campeón usa a Sceptile, anunció el locutor. Contra él se enfrenta un Pokémon de tus peores pesadillas. Darkrai, el Pokémon legendario que, según se rumorea, provoca pesadillas.
Ambos Pokémon parecen haber reconocido la fuerza de su oponente y están listos para la batalla. Esta será una batalla de 6 contra 6, y tanto el retador como el maestro Pokémon podrán hacer sustituciones en cualquier momento. Una vez que un equipo pierda 3 Pokémon, habrá un breve intermedio. La primera ronda será Sceptile vs Darkrai, anunció el árbitro. Comienza. Darkrai, empieza con un rayo de hielo, gritó Tobias. Ash no dio ninguna orden mientras Darkrai cargaba su ataque. Sceptile esperaba con calma a que se formara. Tanto él como su entrenador hacían lo mismo. Contaban cuánto tardaba Darkrai en lanzar un ataque. Al acercarse, Sceptile simplemente saltó a un lado y el ataque pasó inofensivo. Pulso oscuro, ordenó Tobias. Al cargar el ataque, ocurrió lo mismo, y Sceptile volvió a esquivarlo con facilidad. Otra vez. Ocurrió lo mismo. Y otra vez, Darkrai. Que te golpee. Espetó Tobias. Sin embargo, a pesar de una serie de ataques de Darkrai, Sceptile los esquivó todos con facilidad. Darkrai, acorta la distancia, ordenó Tobias. Entonces usa ventisca. Mientras Darkrai reducía la distancia entre él y Sceptile, el Pokémon planta simplemente abrió la boca y disparó una semilla bala. La velocidad del ataque hizo que Darkrai se tambaleara hacia atrás. Tobias apretó los puños con frustración. Un ataque así difícilmente dañaría a Darkrai, pero si no lograba acortar la distancia, le costaría mucho impactar a Sceptile. Darkrai, usa doble equipo y luego vacío oscuro, ladró Tobias. Darkrai se elevó hacia el cielo y comenzó a multiplicarse. Al cabo de un momento, cada imagen comenzó a disparar ataques, cubriendo el campo con ellos. Sin embargo, Sceptile no parecía molesto, deslizándose sin esfuerzo entre los ataques, imposible de acorralar. Tobias empezó a rechinar los dientes. Su oponente lo estaba dejando en ridículo y ni siquiera había pronunciado una palabra desde que comenzó la batalla. Darkrai, inmoviliza a ese Pokémon, ordenó Tobias, dominado por la ira. Cada imagen de Darkrai empezó a rotar con varios ataques, pero Sceptile seguía esquivando, sin siquiera intentarlo. De hecho, Sceptile parecía increíblemente relajado. Sceptile, el campeón, está dejando en ridículo a Darkrai y Tobias, dijo el locutor con un toque de alegría. Darkrai está haciendo todos los movimientos, pero Sceptile se ve demasiado cómodo. Tobias necesita encontrar la manera de inmovilizar a su oponente antes de que Darkrai empiece a cansarse. Esto es ridículo, dijo Brock desde su puesto en la grada junto a Misty. Gary, a su otro lado, estaba igual de asombrado. Lo vi contra ti, Misty, pero esto es algo completamente distinto. ¿Qué tan bueno es este tipo? Misty no dijo nada. Ver a Sceptile evadir fácilmente a Darkrai le recordó cuando se enfrentó a Campeón. Cuando se enfrentó a él, cada uno de sus Pokémon lo hizo lo mejor que pudo, usando su mayor fuerza, pero asestar golpes certeros era prácticamente imposible. El único golpe decente que recibió fue cuando dejó que Sharpedo se estrellara contra su Poliwrath, y su Pokémon salió envenenado y casi inconsciente, mientras que Sharpedo se sacudió el ataque. Contra cualquier otro, habría sentido compasión por el contrincante, pero este no era el momento de compadecerse de Tobias. Decidió disfrutar cada momento en que él luchara contra el maestro Pokémon. Darkrai, usa psíquico, gritó Tobias, perdiendo la compostura. Los ojos de cada imagen comenzaron a brillar y Sceptile dejó de moverse y se elevó en el aire. Bien. Ahora, vacío oscuro. Cada imagen disparó una bola negra hacia Sceptile, quien parecía atrapado en las garras de Darkrai. Al acercarse, un destello de luz hizo que Sceptile se desplomara al suelo, aterrizando suavemente mientras los vacíos oscuros pasaban sobre su cabeza. ¿Qué demonios? Otra vez Darkrai. Gritó Tobias. Sceptile volvió a elevarse en el aire con aire aburrido. Cuando los vacíos oscuros volvieron a dispararse, Sceptile volvió a caer al suelo. Otra vez. Otra vez. Ocurrió lo mismo. Después de 2 veces más, Sceptile miró a su entrenador, quien seguía inmóvil desde el comienzo de la batalla. Ash permaneció de pie, esperando con calma, observando la batalla. Había discutido esta estrategia con Sceptile y el tipo planta había estado de acuerdo. Le sentaba de maravilla. Otra vez. Gruñó Tobias, pero Sceptile ni siquiera se levantó del suelo esta vez. Tobias miró a su alrededor conmocionado mientras las imágenes copiadas de Darkrai empezaban a desaparecer. ¿Qué pasa? Gritó. Parece que el esfuerzo de ejecutar tantos ataques a la vez le está pasando factura a Darkrai, gritó el locutor. Puede que sea un Pokémon legendario, pero ha sido el segundo mejor aquí y la cantidad de ataques que lanza cansaría a cualquiera.
¿Podrá Darkrai vencerse a sí mismo en esta batalla? Darkrai, agudizad. Gritó Tobías. Ventisca desde arriba. Antes de que Darkrai pudiera siquiera empezar a cargar el ataque, una semilla bala lo impulsó aún más hacia el cielo. Al volver a intentarlo, ocurrió lo mismo. Tobías se rindió. Sceptile claramente no iba a dejar que Darkrai ejecutara sus ataques, y comenzaba a preocuparse por los peligros de atacar constantemente. Si impactaba, ganaba batallas, pero como aún no tenía un golpe decente y Darkrai se estaba cansando, le estaba haciendo el trabajo de campeón. Darkrai, pulso oscuro. Cubran el campo de batalla, ordenó Tobías. Conforme los ataques impactaban, Sceptile empezó a saltar de un lado a otro del campo de batalla, esquivándolos sin esfuerzo. Tobías apretó los dientes. No podía dispararle con claridad. En la grada, Lance sonreía. A veces, hay que admitir que, dejando de lado toda la política, sin el riesgo de que pierda, sin el peligro para el mundo, ver la batalla del campeón es simplemente hermoso. Lo sé, dijo Steven a su lado. Tobías claramente ha caído en la trampa de creer que sus Pokémon ganarán las peleas por pura fuerza. Darkrai simplemente está fuera de 10. Aunque Sceptile no puede estar en su mejor momento, añadió Lance. Nunca he visto Pokémon tan encima como campeones. Está jugando con Darkrai. Esto terminará pronto, Darkrai simplemente no tiene la resistencia para seguir atacando y Tobías no parece entenderlo. Cualquier cosa a la que se haya enfrentado sería difícil de esquivar durante tanto tiempo como Sceptile, pero Sceptile ni siquiera parece cansado. Cynthia permaneció sentada en silencio, reprimiendo sus pensamientos. Observar la batalla le recordó cuando perdió su título ante campeona. Se sentía completamente superada, y desde entonces no había tenido la oportunidad de verlo enfrentarse a oponentes poderosos. Sin embargo, la forma en que contrarrestaba la fuerza de Tobías, Pokémon que golpeaban con fuerza, era notable. Sin hablar, ganaba con facilidad. Tenía que admitirlo. Era impresionante. Darkrai, por el amor de Arceus, dale, gritó Tobías. Darkrai lo intentó. Un rayo de hielo que congeló gran parte del campo fue seguido por un pulso oscuro para obligar a Sceptile a retroceder hacia el hielo. Otros 2 rayos de hielo y la mayor parte del campo quedó cubierta. Darkrai siguió disparando ataques mientras descendía lentamente, confiando en que Sceptile estaría demasiado ocupado esquivando como para contraatacar. Sceptile miró a Ash, quien negó levemente con la cabeza. Sceptile pareció gruñir al esquivar de un salto el rayo de hielo que se desplazaba. De repente, Sceptile se encontró en el último trozo de hierba. Darkrai le disparó otro rayo de hielo directamente y él saltó para esquivarlo, aterrizando delicadamente en el hielo. Darkrai pareció crecer al cargar con un vacío oscuro que disparó. Las hojas en los brazos de Sceptile comenzaron a brillar y se puso a 4 patas antes de impulsarse. Mientras se deslizaba, usó la hoja afilada para alejarse de los vacíos oscuros que le disparaban, antes de finalizar su ataque y ponerse de pie. Darkrai disparó un pulso oscuro, pero Sceptile siguió deslizándose, antes de impulsarse en una dirección diferente. Siguieron más ataques, pero Sceptile simplemente esquivó cada uno. Darkrai comenzó a acercarse sin darse cuenta, mientras Sceptile esquivaba constantemente. En su palco de entrenamiento, la mirada de Ash no se apartaba de Tobías. Tobías empezó a sentir la mirada escrutadora, examinándolo. Viéndolo a través de él. Haciéndole difícil pensar. Sintió que un solo ataque más atraparía finalmente al Sceptile que había eludido a Darkrai durante casi 30 minutos, sin apenas lanzar ataques y sin una orden de su entrenador. Darkrai, Bran Hielo, gritó Tobías. Darkrai, que se había acercado lentamente a Sceptile, levantó los brazos con cansancio para cargar el ataque. Al disparar, pasó de largo junto a Sceptile, quien simplemente se hizo a un lado. Los movimientos de Darkrai se habían ralentizado y el Pokémon parecía exhausto. Por fin, Ash habló. Sceptile, acaba con esto. Sceptile sonrió. Las hojas de su brazo volvieron a brillar verdes y se lanzó hacia adelante. Darkrai intentó detenerlo con una ventisca, pero fue demasiado lento. Antes de que el ataque siquiera se acercara de dispararse, Sceptile se estrelló contra Darkrai, enviando al Pokémon de Tobías al suelo. Sceptile se estrelló sobre Darkrai antes de saltar al cielo. Darkrai comenzó a despegar, pero fue demasiado lento. Sceptile desató un rayo solar que lo impactó de lleno. El humo cubrió la arena cuando Sceptile aterrizó frente a su entrenador. De repente, una bola negra salió disparada del humo, sorprendiendo a Sceptile. Al impactar al Pokémon del bosque, este se desplomó al suelo, visiblemente dormido.
Al disiparse el humo, apareció Darkrai, flotando en el aire. El Pokémon tenía moretones, pero su mirada era cruel. A pesar de haber recibido varios golpes fuertes, Darkrai estaba claramente dispuesto a más. Esto es increíble, dijo el comentarista con entusiasmo. Mirando hacia abajo hace un momento, Darkrai se esfuerza al máximo y finalmente asesta un golpe certero a Sceptile. La potencia de esos ataques de Sceptile era evidente, pero supongo que por eso Darkrai es un Pokémon legendario. Se necesita mucho para derribar a uno. Interesante, pensó Ash. Al otro lado del campo, Tobias parecía complacido consigo mismo. Bien hecho, Darkrai gritó. Ahora, devorador de sueños. Los ojos de Darkrai brillaron, pero Sceptile empezó a murmurar, antes de desaparecer y aparecer una docena de imágenes. Ash gimió para sus adentros. Mal movimiento. Ahora Darkrai. Una imagen de Darkrai salió disparada e impactó a uno de los Sceptiles, quien comenzó a dar vueltas en la cama. Todas las imágenes se desvanecieron, mientras Sceptile yacía, soportando el ataque. Al terminar el ataque de Darkrai, Sceptile se levantó, aún dormido, y abrió la boca. Un rayo dorado salió disparado directamente hacia Darkrai, quien no tuvo tiempo de esquivarlo. El hiperrayo envió a Darkrai volando hacia atrás, derrapando por el suelo, mientras Sceptile volvía a desplomarse, aún dormido. ¿Podría Sceptile ganar esta batalla mientras duerme? Preguntó Steven con asombro. ¿Contra un Pokémon que domina a los que duermen? ¿Cómo es posible? Sin que su entrenador diga nada. Lance, igualmente atónito, no dijo nada. Cynthia, en cambio, ni siquiera escuchaba. Ver a Darkrai usar devorador de sueños contra Sceptile le conmovió profundamente. Solo había visto a Darkrai luchar contra un Sceptile una vez, años atrás, en la Liga Sinnoh. Darkrai perdió, la única vez que lo vio en todo el torneo. El entrenador que había poseído al Sceptile desapareció tiempo después. Un entrenador al que había merecido la pena seguir, como cualquiera capaz de derrotar a dos Pokémon legendarios. No, murmuró. Podría ser. ¿Dijiste algo, Cynthia? Preguntó Steven, sacándola de su ensoñación, antes de que ella empezara a negar con la cabeza. Perdón, pensé que sí. No respondió ella. Solo estaba pensando en voz alta y si fuera Ash Ketchum se preguntaría dónde estaba Pikachu. Darkrai, ventisca, ordenó Tobias. Darkrai emergió del polvo, con aspecto completamente derrotado. A pesar de ello, a pesar de las marcas de la batalla, mantuvo las manos juntas, y una ráfaga de viento frío atravesó el estadio. Por fin, su ataque ventisca estaba funcionando. En el campo, Sceptile empezó a deslizarse hacia atrás. Durante un largo instante, Sceptile no hizo nada. De repente, dejó de deslizarse. Luchando contra el viento, el Pokémon de tipo planta se puso de pie y miró a Darkrai con enojo. Hubo un destello y Sceptile desapareció. Sorprendido, Darkrai detuvo su ataque, una sorpresa que se agravó cuando Sceptile apareció sobre él con el puño en alto. Darkrai se estrelló contra el suelo, mientras Sceptile aterrizaba sobre él, antes de saltar de nuevo al cielo. Darkrai luchaba por incorporarse cuando el rayo solar lo impactó. La explosión fue aún mayor que la anterior, ya que Sceptile se dio la vuelta y aterrizó frente a Ash. Finalmente, mostraba las señales de su esfuerzo. Su pecho subía y bajaba, con las marcas de la batalla visibles. Sin embargo, cuando el humo se disipó al otro lado del campo, quedó claro que el daño ya estaba hecho. Darkrai finalmente había sido noqueado. Un cráter se formó en medio del campo de batalla a su alrededor. Sceptile sonrió, antes de sacudir la cabeza para despejarse. Había invertido mucho en ese rayo solar, pero finalmente había puesto fin a lo que había sido una de las peleas más agotadoras en las que había estado en mucho tiempo. Increíble. Sceptile se lleva la primera ronda. Darkrai ha caído, sin haber eliminado a ningún Pokémon campeón. Tobias parece atónito al recordar su legendario más famoso. Espero que tenga más ases bajo la manga, porque tiene que vencer a este Sceptile tan duro. Felicidades, campeón, gritó Tobias con sarcasmo. Has vencido a uno de mis Pokémon. Pero tu Sceptile no podrá con este. Extendió un brazo y liberó a su siguiente Pokémon. Al aparecer, se oyó un fuerte rugido y un destello de algo verde que se elevó hacia el cielo. Otro rugido resonó por el estadio mientras los espectadores buscaban con la mirada lo que había liberado. Al cabo de un momento, un gran dragón verde se posó alrededor de Tobias, inclinándose hacia adelante sobre sus patas delanteras. Los anillos amarillos por todo su cuerpo lo delataban como el Pokémon que era. No lo puedo creer.
Tobias ha liberado a Rayquaza, un Pokémon que apenas se ha visto. ¿Cómo demonios logró atrapar a esta leyenda del cielo? Ash no dijo nada, solo extendió la mano y llamó a Sceptile. Mientras volvía a colocarse la Pokébola en el cinturón, sacó otra y la lanzó al aire. Campeón hace su primer cambio de combate desde su aparición en la Liga Mundial. Parece que la liberación de Rayquaza por parte de Tobias lo ha desconcertado, y evidentemente ha decidido recurrir al Pokémon que le dio su título, Charizard. Esta bestia era demasiado poderosa para cualquier equipo, y mucho menos para Pokémon individuales, pero ¿está realmente a la altura de Rayquaza? Ash no escuchaba al locutor. Estaba concentrado en Rayquaza. No muchos lo habrían notado, pero el Pokémon parecía mucho más enfadado de lo debido. Gruñó para sus adentros. Sus temores se confirmaron. Al luchar contra cada Pokémon de Tobias, los siguientes saldrían afectados por la derrota. En cierto modo, agradecía que Rayquaza saliera ahora. Un Rayquaza realmente furioso podría ser demasiado incluso para Charizard. Aunque sospechaba que tendría que rotar un poco en esta pelea. Necesitaría a Charizard más tarde. Amigos, parece que hay algo raro con Rayquaza. Sé que es un dragón legendario, pero ¿de verdad debería estar tan enojado? Ash hizo una mueca. El comentarista se había dado cuenta. Casi seguro que tendría que tomar el control en esta batalla. No estaba mal. Sus Pokémon eran poderosos solos, pero con él detrás, se volvían aún más fuertes. Rayquaza, solo espero la victoria, dijo Tobias con enfado. El Pokémon respondió con un rugido ensordecedor. Ahora, al cielo. Rayquaza salió disparado como una bala. Se escucharon exclamaciones de asombro en todo el estadio al ver al Pokémon ascender a una velocidad increíble. Ash levantó la vista y Charizard lo siguió. Rayquaza, atrapa a ese lagarto gigante. Tobias rugió al aire. Sin que se lo pidiera, Ash sonrió. Sabía que Charizard lo habría oído, y Tobias estaba a punto de descubrir algo sobre el Pokémon. Aunque no fuera un Pokémon legendario, era el más poderoso de Ash. Charizard era rápido en el aire, pero eso no le servía para ganar combates. Y lo que Charizard traía al campo de batalla era la capacidad de abatir con tanta fuerza como un Pokémon legendario. Normalmente, al menos. Al mirar al cielo, Ash palideció ligeramente. Sabía lo mucho que este combate significaría para Charizard, tras haberse perdido el combate contra Tobias hacía tantos años. Habría salido listo para una pelea feroz, pero ser insultado haría que el tipo fuego se enfadara aún más. Y al ver el tamaño de la llama en su cola, Charizard estaba preocupantemente cerca de activar llamarada. Ash sonrió. Tobias había traído un equipo de Pokémon legendarios. Incluso con su equipo, sabía que necesitaría una ventaja. Puede que Tobias se la haya dado sin querer. En el cielo, Rayquaza atacó a Charizard a una velocidad vertiginosa. Charizard giró para esquivarlo y cayó rápidamente mientras la cola de Rayquaza giraba para intentar atrapar al escurridizo Pokémon. Rayquaza lo intentó varias veces más, pero cada vez que se acercaba, Charizard se alejaba a gran velocidad. En una carrera recta, Rayquaza era más rápido, pero cambiar de dirección a la velocidad a la que Charizard se alejaba resultaba difícil para el Pokémon celestial. Rayquaza finalmente se elevó al cielo, muy por encima de Charizard, antes de rugir de nuevo. Rayquaza es increíble, dijo Brock con asombro. Pensar que Tobias ha reunido a este equipo es aterrador. Misty hizo una mueca cuando Charizard respondió al rugido de Rayquaza con uno igual de fuerte. Ojalá no tuviéramos que tener una pelea entre dos dragones. Hacen tanto ruido. ¿Por qué no puede ser una batalla entre dos adorables Pokémon de agua? ¿Un Pokémon de agua tan mono? Preguntó Brock. ¿Mono como lo era el Sharpedo de campeón? Misty hizo una mueca. Bueno, ese era un Pokémon. ¿Y peleando así esperabas que fuera adorable? No lo sé. ¿Crees que todos los Pokémon de agua son lindos, verdad? Dímelo tú. Misty estaba a punto de escupirle una respuesta al sonriente Brock, pero Gary la interrumpió. Chicos, ¿a dónde se ha ido Rayquaza? Miraron al cielo, pero el Pokémon había desaparecido. Aún estaba cerca, como se deducía del eco de los rugidos, a los que Charizard, que había regresado al campo de batalla, respondió con la misma moneda. Tobias esperaba pacientemente desde el otro lado. Había planeado usar este ataque contra un Pokémon en el suelo, pero como Charizard no lo esperaba, sabía que tenía buenas posibilidades. A pesar de la derrota de Darkrai, confiaba en su Pokémon. Darkrai solo había sido bueno golpeando con fuerza. Sceptile era demasiado rápido. Un rival débil. Con Rayquaza no había tal problema.
Y la leyenda golpeaba tan fuerte como el resto de su especie, lo que significaba que con solo un par de buenos golpes, Charizard estaría en apuros. Derrotar al Pokémon que se había asociado con el maestro Pokémon sería una gran victoria. El silencio se apoderó del estadio mientras el público esperaba que algo sucediera. Cuando ocurrió, fue tan repentino que muchos casi lo pasan por alto. Rayquaza cayó como una bala, más rápido de lo que la vista podía seguir. Un rayo naranja salió disparado de la boca del Pokémon, directo a Charizard. Y Ash habló. Charizard, explosión quemadora a máxima potencia. Ahora. La llama en la punta de la cola de Charizard creció hasta alcanzar la cabeza del Pokémon llama. Charizard echó la cabeza hacia atrás, de modo que sus cuernos quedaron dentro de las llamas, desatando un torrente de fuego que empequeñeció el hiperrayo que se dirigía hacia él. La temperatura dentro del estadio se disparó y algunos espectadores gritaron. Rayquaza, cayendo demasiado rápido para esquivar, solo pudo recibir el golpe. El Pokémon cielo alto salió volando por los aires, con su hiperrayo completamente anulado mientras las llamas seguían llegando. Hubo una explosión en el cielo, pero Rayquaza siguió disparando hacia arriba, impulsado por las llamas que seguían saliendo de la boca de Charizard. Al otro lado del campo, Tobias parecía completamente aturdido. Había asumido que tendría la ventaja de poder, pero con esta evidencia, ni siquiera estaba cerca. Rayquaza no tenía nada que se pudiera comparar con esa clase de potencia de fuego. El campeón había desviado la mayor oportunidad de ataque de su Pokémon contra él, impidiéndole a Rayquaza esquivarlo. Cuando las llamas finalmente se extinguieron, Rayquaza se estrelló de vuelta al campo de batalla, oculto inmediatamente entre el humo. Frente a Ash, descubierto por los restos de las explosiones que su ataque había provocado, estaba Charizard. El Pokémon llama se alzaba orgulloso, aparentemente indiferente a haber lanzado un ataque que dejaba en ridículo a los mejores de Moltres. Su entrenador respiró hondo, disfrutando de la oportunidad de usar tales ataques. El silencio invadió el estadio mientras los espectadores empezaban a secarse el sudor, un sudor que seguía manando de muchos a medida que la temperatura volvía a bajar lentamente. Al hacerlo, todos se preguntaban lo mismo. ¿Cuán poderoso era este Pokémon? ¿Qué acaba de pasar? Preguntó Steven, tartamudeando. ¿Acaso Charizard acaba de enfrentarse a un legendario, y ganó? Lance no dijo nada. Había dedicado su vida a los Pokémon Dragón, sabiendo que su poder de ataque y velocidad de defensa los hacían muy difíciles de derrotar. Sin embargo, uno de los Pokémon Dragón legendarios fue aplastado en un combate cuerpo a cuerpo contra un Pokémon no legendario. Había visto a Charizard combatir durante la Liga Mundial, derrotando a todos sus oponentes él solo. Antes de hoy, campeón solo había usado a otro Pokémon en combate. Su Sharpedo contra Misty justo después de obtener su título. Por lo demás, Charizard era su Pokémon predilecto para los combates. Y con esa demostración de poder puro, sabía por qué. Junto a los dos hombres, Quintia ni siquiera se concentraba en la batalla. Recordó cuando campeón había enseñado a un grupo entero de estudiantes. Sus palabras y demostraciones nunca habían calado del todo. Sus palabras sobre el poder de los Pokémon de fuego. Viste a Charizard no ser golpeado ni una sola vez mientras contraatacaba con una fuerza abrumadora cuando se presentaba la oportunidad. Ese día, Garchomp había estado demostrando su poder. Charizard esquivó fácilmente todos sus ataques antes de contraatacar con una potencia extrema. Nunca imaginó que semejante táctica fuera realmente viable en combate. Evitar golpes mientras esperaba la oportunidad podía fácilmente dejar exhausto a un Pokémon. Sin embargo, al observarlo, se dio cuenta de que eso no le importaba. Sus Pokémon estaban en tan buena forma que podían esquivar todo el día. Y contra él, bastaba un error. Creer que podías pillarlo, para que contraatacara. De forma devastadora. Cuando se había enfrentado a él, no había luchado así. Durante ese combate, parecía estar totalmente concentrado, pero no lo estaba. Era un control absoluto. El hecho de que hubiera estado jugando con ella, mientras arrasaba con su equipo, la asustaba. De repente, sintió frío. El luchador perfecto. Despiadado, estratégico y al mando de un equipo devastadoramente poderoso. Era un pensamiento aleccionador. Pregunté si campeón podría soportar el calor de Rayquaza, dijo el comentarista con entusiasmo. Claro que sí. ¿Pero Rayquaza puede? La segunda leyenda de Tobias recibe una paliza brutal tras exponerse a un ataque de Charizard. ¿Podrá continuar? ¿Qué acabas de hacer? Preguntó Mewtwo en la mente de Ash. Mew y yo sentimos la atracción.
Algo que hiciste está atrayendo la atención. Charizard atacó a Rayquaza, respondió Ash con simpleza. Hubo silencio por unos instantes mientras Mewtwo procesaba la simple declaración con cierta incredulidad. Sigue así y pronto terminará, advirtió Mewtwo. Espero que estés listo para recibir más atención. Ash no se molestó en responder, sino que centró su atención nuevamente en el campo de batalla. A medida que el humo se disipaba, Rayquaza apareció lentamente. El esbelto cuerpo del Pokémon estaba lleno de cicatrices, con quemaduras por todas partes. Algunas partes de su cuerpo aún parecían tener pequeños destellos de fuego. El campo de batalla alrededor de donde yacía seguía parcialmente en llamas. Cerca de allí, también era visible el rostro completamente aturdido de Tobías. No había movido un músculo desde que se desató el devastador ataque de Charizard. Mientras el estadio observaba, Rayquaza se incorporó lentamente, antes de sentarse sobre su cola enroscada. El Pokémon celestial había perdido cualquier rastro de arrogancia. Para un ojo inexperto, el Pokémon parecía mucho más tranquilo que cuando fue liberado. Ash podía ver de otra manera. Rayquaza se había asentado en una furia fría. Y a pesar de la gran potencia del ataque contra él, todavía estaba listo para más. Ash tomó una decisión rápida. En silencio una vez más, extendió la mano y recuperó a Charizard. Rayquaza rugió furioso mientras su adversario se desvanecía en un destello de luz roja. Ash le ofreció una Pokébola diferente y Altaria apareció en el lugar de Charizard. Rayquaza alzó la cabeza y rugió de nuevo, aún más fuerte. El Pokémon entonces miró a Ash, instándolo a traer de vuelta a Charizard, pero Ash permaneció inmóvil, esperando a que Tobías hiciera algo. Rayquaza, pulso dragón, ladró Tobías, antes de sujetarse la cabeza con las manos. Ash entrecerró los ojos mientras Tobías levantaba lentamente la cabeza y miraba fijamente al otro lado del campo. Rayquaza disparó el ataque, pero Altaria simplemente se elevó del suelo y dejó que el ataque pasara como un rayo. Rayquaza, velocidad extrema, ordenó Tobías. Hubo un destello verde cuando Rayquaza salió disparado por el estadio, pero no se produjo el impacto esperado. Mientras la multitud miraba a su alrededor, ambos Pokémon habían desaparecido de nuevo. ¿Dónde están?, preguntó Tobías. Ash no dijo nada, solo señaló hacia arriba. De repente, se escuchó un fuerte rugido desde el cielo, y Rayquaza apareció de nuevo, comenzando a caer al suelo. Gritos de sorpresa resonaron por todo el estadio, pues era evidente que el Pokémon estaba en llamas otra vez. Al aterrizar Rayquaza, las nubes comenzaron a extenderse por el cielo y empezó a llover. Altaria volvió a posarse frente a Ash, cuya mirada no se apartaba de Tobías. Cuando los incendios alrededor de Rayquaza se extinguieron para siempre, Altaria se elevó hacia el cielo y disparó un ataque, que Rayquaza saltó en el aire para evitar. Rayquaza, garra dragón, llamó Tobías. Rayquaza se abalanzó sobre él, asestando cada garra, pero Altaria lo esquivó todo, casi sin proponérselo. Altaria giró una garra y disparó un pulso dragón a corta distancia. No tenía la potencia de Rayquaza, pero fue suficiente para estrellar al Pokémon contra el suelo. Rayquaza se recuperó y respondió con un ataque, que Altaria esquivó fácilmente. Rayquaza rugió de frustración cuando Altaria esquivó otro ataque y contraatacó con uno que impactó. Su incapacidad para golpear a sus oponentes, a pesar de su abrumador poder, lo estaba agobiando. Disparó otra serie de ataques, pero todos fallaron. Cada vez que Tobías lanzaba un ataque, la lucha mental era evidente. Finalmente, se rindió y permitió que Rayquaza siguiera atacando a Altaria, quien había esquivado todos los golpes. De vez en cuando, ella conseguía un golpe de respuesta, lo que enfurecía aún más a Rayquaza. El clima cambiaba constantemente mientras Rayquaza rugía, casi fuera de control. Incluso sin lanzar ataques, Tobías luchaba con Rayquaza. «Ponte de pie y lucha contra mí, campeón», gritó Tobías, antes de arrodillarse. Retiró la cabeza entre las manos y rugió, un sonido que resonó entre sus Pokémon al ponerse de pie. Afirmas ser el maestro Pokémon, pero aún no te has plantado y luchado. Eres patético, temes el verdadero poder. ¿De verdad crees eso?, dijo Ash en voz baja. Su voz llegó hasta Tobías, pero muy pocos pudieron oírlo. Eres débil, espetó Tobías en respuesta. Merezco ser maestro Pokémon, traje el verdadero poder a este campo de batalla, Tobías se interrumpió y gruñó de dolor. En el cielo, Rayquaza fue lanzado por un nuevo ataque de Altaria. Mientras Rayquaza se recuperaba y volvía a elevarse, el dolor en la cabeza de Tobías disminuyó. Sí, Tobías, dijo Ash, con la voz cargada de ira. Trajiste verdadero poder a este campo de batalla.
No tienes ni idea de las consecuencias de semejante acción. Tu arrogancia podría ser el fin de tanto. Un peligro del que ni siquiera eres consciente. Tobías miró fijamente a todo el campo y abrió la boca para atacar, pero Ash se le adelantó. Altaría. Rugió. Giga impacto. Tobías miró al cielo y se produjo un destello. Rayquaza no pudo esquivar con la suficiente rapidez y se estrelló de nuevo, impulsado por el poder del ataque de Altaría. Mientras el Pokémon celestial se estrellaba contra el suelo una vez más, Tobías gritó. Altaría flotaba en el aire, contemplando el campo de batalla. Una ligera capa de sudor cubría su cuerpo, pero aún se veía fuerte y prácticamente ilesa. ¿Qué le pasa a Tobías? Preguntó Steven. Parece que siente cada golpe que recibe Rayquaza. Lo es, dijo Quintia con tristeza. Ha dado demasiado para intentar controlar a sus Pokémon. Se necesita mucha valentía para controlar a un Pokémon legendario, y si uno da demasiado, esto sucede. ¿Como el maestro de esa historia? Preguntó Lance en voz baja. Sí. Igual que él, respondió Quintia. Campeón intenta acabar con esto sin matar a Tobías, pero ya no estoy segura de si eso es posible y ten fe en él, dijo Steven. Tobías parece estar pasando apuros, pero si esta batalla termina pronto, al disiparse el humo, Tobías se puso de pie. Era evidente un cambio notable en su actitud. Había recuperado su confianza anterior y su mirada era dura. Ash entrecerró los ojos bajo la sombra de su sombrero. Lo que hubiera sucedido no le hacía bien. Por lo que había visto, Tobías estaba a punto de perder el control y la batalla le estaba dando el empujón que necesitaba. «Oh no», reconoció Ash con ironía. «Rayquaza, agarra a ese Pokémon», llamó Tobías, recuperando la calma que tenía al principio de la batalla entre Darkrai y Sceptile. Rayquaza se lanzó hacia adelante y, mientras Altaría trepaba para esquivar, su cola se disparó hacia arriba. Altaría no pudo moverse lo suficientemente rápido y se estrelló contra el suelo. Al caer, Rayquaza la sujetó. «Rayquaza, hiperrayo». «Vuelve directamente, Altaría», ladró Ash. Mientras los dos Pokémon disparaban sus ataques, chocaron. Rayquaza salió volando y se estrelló contra una pared al otro lado del estadio. Altaría gritó de dolor al estrellarse contra el suelo. Ambos Pokémon se pusieron de pie lentamente, y Altaría parecía estar agonizando. Mientras Ash sacaba una Pokébola para llamarla, ella lo fulminó con la mirada. Quería luchar hasta el final. «Rayquaza, pulso dragón», ordenó Tobías con un gesto de triunfo. Altaría intentó esquivar el ataque, pero no pudo apartarse del todo, frenada por sus heridas. Se deslizó por el suelo antes de volver a subir. «Altaría, sube al cielo». «Tienes que seguir esquivando», gritó Ash. Altaría se alzó, esquivando por poco el ataque de Rayquaza. Al alejarse, pudo seguir esquivando ataques. A medida que la batalla se prolongaba, la expresión de Tobías cambió del triunfo a la frustración y finalmente a la ira absoluta. Finalmente, volvió a estallar. «Rayquaza, derriba a ese Pokémon. Convierte este campo en un tornado», gritó Tobías furioso. Rayquaza empezó a volar en círculos más rápido. El viento a su alrededor empezó a acelerarse. Rayquaza empezó a brillar. «Rayquaza está usando la danza dragón de una forma nunca vista», dijo el locutor con entusiasmo. «Este Pokémon está creando un tornado en el estadio». Altaría ha sido absorbida, y a pesar del fantástico esfuerzo de los Pokémon campeones, ¿acaso esto significa el fin para Altaría? Ash hizo una mueca mientras luchaba por mantenerse en pie. Los espectadores estaban apretados contra sus asientos, luchando contra el viento. A medida que el tornado aceleraba, se oyó un fuerte estruendo. Ash hizo una mueca. Sacó de nuevo la Pokébola de Altaría, pero mientras su Pokémon se ponía de pie, la volvió a colocar lentamente. Altaría no miraba al otro lado del campo, sino directamente a su entrenadora. Ash sostuvo su mirada, antes de hacerle una ligera reverencia y retroceder un paso. Altaría echó la cabeza hacia atrás y saltó al cielo. Tenía moretones en el cuerpo y Ash consideró retirarla de todos modos, pero sabía que lo consideraría un insulto. Nunca había luchado como debía en una batalla como esta, y la oportunidad de enfrentarse a un Pokémon como Rayquaza no era para menos. «Rayquaza, danza de la lluvia», ladró Tobías. Rayquaza empezó a bailar, pero apenas había empezado, Altaría se estrelló contra él con un ala brillante. Rayquaza rugió al ser derribado al suelo antes de lanzarse al cielo. «Rayquaza, acércate», gritó Tobías. Rayquaza se lanzó hacia adelante, pero por primera vez, Altaría no intentó esquivarlo. Miró fijamente al dragón que se acercaba rápidamente, con un brillo en los ojos. «Usa garra de dragón».
gritó Tobías. Al acercarse Rayquaza, Altaria abrió la boca y un rayo azul hielo comenzó a formarse. En el suelo, Ash gimió en silencio. Altaria disparó el rayo de hielo, pero Rayquaza se apartó con un movimiento brusco antes de estrellarse contra él con sus garras. Mientras Altaria caía, otro rayo de hielo disparó, sorprendiendo a Rayquaza. Sin tiempo para esquivar, Rayquaza simplemente disparó un lanzallamas en la trayectoria del ataque. Altaria logró salir disparada por debajo del ataque mientras este se dirigía hacia el suelo. Rayquaza respondió con un rayo de hielo, que Altaria abatió un ala para dejar pasar antes de disparar el suyo. Abajo, en el suelo, la multitud observaba el duelo en el aire con intensa fascinación. De repente, Altaria se estremeció. Se oyó un jadeo desde abajo cuando Rayquaza se lanzó hacia adelante, con las garras extendidas, abalanzándose sobre Altaria. Se oyó un estruendo y un rugido de Rayquaza, un destello dorado y luego una explosión. Altaria se estrelló contra el suelo por última vez. Al otro lado del campo, Rayquaza se colocó frente a Tobías, claramente rendido, pero victorioso tras el noqueo de Altaria. Tras su Pokémon, Tobías sonreía desde el otro lado del campo. Parece que puedes perder después de todo. Qué mal esfuerzo, campeón. Ash recordó a Altaria antes de mirar hacia atrás. Felicidades, Tobías. Esa fue la batalla de debut de Altaria. Posiblemente sea la más débil de las luchadoras principales de mi equipo. Y por insultarla, verás a una de las más fuertes. Con una Pokébola en la mano, Espeon apareció frente a Ash. A diferencia de muchos Pokémon en su posición, no mostró asombro al ver a Rayquaza. Simplemente la miró con enojo. Espeon parece enojado por algo, dijo Steven. Lance y Quintia murmuraron su acuerdo. ¿Tobías está recordando a Rayquaza?, preguntó Lance mientras el entrenador le ofrecía una Pokébola. Parece que, dijo Quintia en voz baja. No creo que rotar Pokémon estuviera en los planes de campeones. ¿Entonces campeón tendrá que vencer a todo el equipo de Tobías?, preguntó Steven. Todavía me cuesta asimilarlo. No estoy seguro, dijo Lance. ¿Quintia? Sospecho que no, dijo Quintia. Un legendario atacado preocupará a los demás, y Rayquaza parecía bastante cansado. Si no es este próximo legendario el que acaba con esta batalla, será el siguiente. Sigo pensando que pronto nos necesitarán. Abajo en el campo, Tobías le sonrió a Ash. ¿Quieres traer un Pokémon psíquico?, preguntó. Muy bien. Creo que es justo que te vuelvan a presentar a alguien que está desesperado por vencer a otro Pokémon tuyo. Mientras lanzaba su Pokébola, le sonrió a Ash. ¿Recuerdas la última vez que viste a Latios?